Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al Anochecer. Aquí al habla, como tantas otras veces y esperemos que tantas otras más hayan en el futuro, Fernando Chapi Martínez, con lo mejor de los enigmas, los hechos curiosos, aquello que no siempre tiene una explicación y también por supuesto su buena dosis de música. Como en muchas otras ocasiones, pero siempre con nuevas sorpresas, con nuevas temáticas, recorriendo senderos desconocidos dentro de lo ya inexplorado, ¿no? De este mundo y de sus enigmas y misterios, pues hay un nuevo invitado. Él no estaba anteriormente en el programa, así que pues le envío un gran saludo y nos va a contar su historia José Carlos García Almeida. Resulta que en el programa ya he tenido anteriormente a Miguel Pedrero y también a Carlos Gabriel Fernández, que tienen pues desde hace ya algunos meses Protagonistas de lo Insólito, un podcast que les recomiendo, que lo pueden encontrar en la plataforma iVoox y donde ellos, como el nombre lo indica, pues entrevistan a distintas personas que han tenido encuentros con lo inexplicable. Y uno de los primeros, por no decir el primero de la lista de los entrevistados, fue justamente José Carlos, comentando un hecho que aconteció en la Amazonía venezolana concretamente, pero él ya nos lo comentará. ¿Qué tal, José Carlos? Bienvenido. Gracias, Pedro, gracias. Saludos a todos tus oyentes, tus seguidores, y un placer estar en tu programa. El gusto es mío, estimado José Carlos. Tú actualmente te encuentras en las Islas Canarias, me decías, pero tú eres de Venezuela, sí. ¿No es así? Sí, a ver, te explico. Yo me encuentro en las Islas Canarias, correcto. Yo nací en Galicia, en España. Uh-huh. ¿Okay? Y lo que pasa es que me llevaron con 3 meses de nacido para Venezuela. Mis padres emigraron y después me llevaron a mí con 3 meses de nacido. Pues. Uh-huh. Lo que pasa es que hubo unas circunstancias de que a los 6 meses en Venezuela a mí me secuestraron, me robaron, qué sé yo. Bueno, total de que estuve 2 semanas perdido y gracias a una señora que estaba cerca de la chabola esa del rancho allá arriba en el cerro, donde me tenían, me escuchó llorar, entonces claro, se asomó por un hueco ahí del ranchito y me vio, entonces claro, ella tenía bronca con esa señora, con su vecina, tenía mucha bronca. Y entonces, claro, llamó a la policía y le dijo, mire, allí mi vecina es una negrita, que tiene un rubio, un catirote, ¿sabes? Un catirote allí en Venezuela, un rubio, ojos claros, pelo amarillo, que no puede ser posible, o la secuestró, se lo robó, alguna cosa, ustedes tienen que venir a ver esto. Y aparte que ese niño no para de llorar, entonces, claro, efectivamente la policía fue, me devolvió a mis padres, que tenían ya la denuncia hecha hacía 2 semanas, y mi madre se asustó tanto que me regresó otra vez para España. Con 8 meses me dejó en España con mi abuela, en Galicia, y ella se regresó otra vez a Venezuela con su esposo, con mi padre. Total de que yo me quedé con mi abuela y yo no conocía a mis padres. De hecho, con 8 meses ni me acordaba de nada. Mis padres para mí eran mi abuela y mis tíos. Y pero cuando me pasaron una serie de casos siendo muy niño, ¿vale? Estuve varias veces a punto de morir, accidentes y cosas. Bueno, en total de que mi abuela se asustó tanto de que dijo, no, se va a morir aquí o lo van a matar o qué sé yo, en un accidente, mejor que se vaya para Venezuela, que conozca a sus padres. Entonces le mandó un telegrama a mis padres diciéndole que me iba a enviar a mí a Venezuela con 10 años, iba a cumplir 11 años ya. Uh-huh. Claro, yo no quería ir, yo me enfermé y todo en el aeropuerto, tuvieron que llevarme a un médico. Claro, el médico le dijo, mira, el chico no tiene nada, lo que pasa es que tiene unos nervios terribles. ¿Qué le pasa? Entonces, le dicen mis tíos, que eran los que me llevaron al aeropuerto, no, lo que pasa es que él va
a Sudamérica a visitar a sus padres, él no los conoce, viaja solo, y entonces, claro, el chico no quiere ir, no, yo no quiero ir, entonces me dijeron, no, mis tíos me dijeron, mira, vas a ir, los visitas, conoces a tus padres, conoces a tus hermanos que tienes allá, y te regresas. ¿Seguro? Sí, seguro. Total, que me engañaron, me montaron en ese avión. De hecho, llegué a Caracas y nadie me estaba esperando porque el telegrama parece que nunca llegó. Y ¿cómo se llama? Y estaba solo en el aeropuerto. Y bueno, me busqué la vida gracias también a un taxista español que estaba allí, que fue el que me vio solo y me dijo, ¿qué haces aquí? Y le expliqué. Y entonces, claro, me agarró en el taxi y me dijo, ¿tienes alguna dirección, algún teléfono? Algo? Y yo, sí, yo tenía la dirección de mis padres y la dirección de un paquete que tenía que dejar en Caracas a unos tíos políticos. Uh-huh. ¿Y cómo se llama? Y bueno, el hombre cuando me dice le di la dirección de mis padres, me dice, estás loco, esto yo no te puedo llevar, que no sé qué, esto es muy lejos. Yo pensé que tenía que haber agarrado otro avión o qué sé yo. Entonces me iba a regresar otra vez para el aeropuerto para irme de nuevo, porque dije, aquí me equivoqué de país. Y entonces me dice el hombre, ¿y tú tienes otra dirección, otro sitio? Y le dije, sí. Entonces, claro, yo abro la maleta que tenía y le doy el paquete tiene una dirección, y me dice, bueno, yo a este te puedo llevar, me dice, queda 1 hora y media de aquí, yo te puedo llevar. Y bueno, me llevó, después estos tíos políticos le pusieron un telegrama a mis padres, y mis padres a los 3 días sí me fueron a buscar. Pero el problema es que yo no me adaptaba, yo no los conocía a ellos, tenía 11 años, tenía 4 hermanos y ¿cómo se llama? Y la verdad que me sentía mal en esa casa, eso no era mi casa, de estar solo, ser prácticamente como único hijo, ser el consentido de todo el mundo, ser el consentido de mi abuela. De repente me siento en una casa donde hay puros celos, que quién soy yo, ¿entiendes? Entonces, claro, me sentí un poco mal y lloré mucho, por cierto, pero no me querían dejar venir. Que no, que esta es tu casa, tienes que quedar aquí, bueno. ¿Qué hice? Bueno, pues contrarresté todo eso con amigos. Yo me hice muy buenos amigos. De hecho, me peleé mucho, porque yo me peleé mucho en el colegio, me llamaban españoles y también. Yo era a golpe con todo el mundo. Yo me peleaba con todo el mundo. Pero conocí unos amigos donde el padre era español y era asturiano, y yo y el hijo de él éramos muy amigos. Entonces el padre era un explorador, era un gran conocedor de las selvas. Él trabajaba en cartografía nacional haciendo, ¿sabes?, la frontera entre Brasil, Venezuela, Colombia, la Guyana Inglesa. Bueno, entonces cuando yo tenía 15 años más o menos, me dijo que si quería... me dijo el hijo de él, mi amigo Fernandito, me dice, José Carlos, ¿por qué no te vienes con mi papá para que hagamos de exploración y tal? Le dije, no, ¿cómo voy a ir de exploración? Sí, vale. Yo le digo, claro, le dijo, y el señor Fernando me dijo a mí, sí, vale, ¿cómo no? Pero hay que sacarle, yo le dije a mis padres me dijeron que estaba loco, que eso nada, que cómo voy a ir para hacer un señor, que no sé, no, pero mi amigo Fernandito, no. Claro, el señor Fernando fue a hablar con mis padres y le digo, mire, señor, Dios va con mi hijo, yo soy un hombre responsable, conozco bien dónde voy, a ellos no los voy a meter para ningún sitio de peligro, ellos vamos a estar en un caserío indígena, una tribu de indios que son muy, ¿cómo se llama? Son muy dóciles, que no tienen peligro ninguno, más bien los indios lo van a cuidar a ellos y no va a haber ningún peligro, por favor, déjalo venir tal. Total de que lo convenció y me dejaron ir. Mira, Fernando, desde esa vez, desde los 15 años, yo descubrí un mundo, créeme, que era mi mundo. Yo ahí entendí por qué a mí me pasó todo eso y tenía que haber regresado a España y no criarme con mis padres y después regresar a Venezuela y no querer estar con mis padres y no hacer mi vida. Mira, entendí todo. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Yo hice un pacto con mi familia, con mis padres. Yo seguía estudiando, le estudiaba, no sé qué, pero mis días de vacaciones me disponía yo de ellos, me iba para la selva, me iba por ahí, eso, los primeros años, por supuesto que me iba con Fernando, con el señor Fernando, uh-huh, que me llevaba. El señor Fernando me decía a mí, José Carlos, te voy a decir una cosa, este territorio es un territorio sagrado, un territorio que te tiene que aceptar para que tú entres, para que tú estés aquí, ¿vale? Y te voy a decir algo, la persona que he visto
que mejor se desenvuelve, que más afectado esto es a ti. Es impresionante, parece que tú hubieras nacido aquí, que fueras, si tú no fueras con ojos claros, español y así como eres, yo pienso que tú has nacido aquí, que tú eres un indígena más, porque es impresionante cómo te ha afectado esta región. Y yo me sentía muy bien, y con los indígenas yo me sentía como en mi casa, y los indígenas conmigo eran como si fuera uno más, de hecho era como su hermano, ¿sabes? Entonces, bueno, eso hizo que a mí me encantara la exploración, y ya cuando empecé a tener 17 años por ahí, que estaba estudiando, todavía ya estaba en la universidad, ya agarré y dije, no, las vacaciones mías me iba yo solo. Fernando fuera, no fuera, me iba yo solo, agarré y me iba solo para la selva. Y pasaba un mes, 15 días, así, en la selva. Un día iba para un caserío indígena, otro día iba para otro que no conocía, pero me integraba con ellos. Sabía algunas palabras del dialecto Pemón, que es la etnia que está en esa zona. ¿Okay? Entonces yo tenía palabras pemones, entonces me integraba bien con ellos. La verdad, te digo, es que nada pasa en la vida por casualidad. La casualidad no existe, todo pasa por algo, y me tenía que llevar a mí todo lo que me pasó para que yo me pasara eso y para que yo llegara hasta ese punto. Y la verdad que me sentía como en mi casa, me sentía muy bien. Entonces seguí con la exploración, aunque seguí estudiando, después me gradué, después seguí trabajando, pero yo nunca dejé la exploración. De hecho, he hecho exploraciones hasta yo buscaba trabajos que me dejaran hacer esas exploraciones, que pudiera hacer eso. De hecho, me contrató un laboratorio canadiense y estuve un año con 23 científicos del laboratorio estudiando plantas medicinales del Amazonas. Wow. ¿Vale? Sí, entonces, ¿cómo se llama? Entonces, todo eso lo hacía. A mí no es que me interesaba mucho trabajar para ellos o hacer el día de ellos. Yo lo que quería que yo le hice un campamento, les puse todo, no sé qué, estaba pendiente de ellos, y yo iba a lo mío. Y ellos estaban en su rollo de plantas, de animalitos, de insectos, de no sé qué y tal, y yo a lo mío, ¿me entiendes? Uh-huh. Claro, pendiente de ellos de que estuvieran bien, pues. Bueno, total de que me dediqué a eso, y después ya seguí toda mi vida, muchos años, hasta el 98 que me vine para España. En el año 98 me vine para España. Pues estuve más de 30 años explorando la selva del Amazonas, pero no la selva del Amazonas solamente venezolano, que la exploré mucho la selva de la Guayana Inglesa, que es una selva muy cerrada, es una selva del Amazonas. Yo creo que es una de las selvas menos exploradas, la Guayana Inglesa. Después también estuve en la Guyana francesa, en Surinam, en la Guyana holandesa. Estuve en el Amazonas brasileño, todo Río Negro, hasta el Amazonas, del Amazonas hacia arriba, hacia el nacimiento, hacia casi Quitos, Perú. Estuve también por la Piedra Cucuy, por donde pasa el Amazonas rozando Colombia arriba. Estuve en muchos sitios del Amazonas, explorando todo el Amazonas. Y bueno, tenía una como siempre, la comunicación con los indígenas, así nunca haya conocido esa tribu, nunca haya estado ahí. Siempre mi trato con ellos era muy cordial, era muy respetuoso, ¿vale? He respetado mucho siempre esas tribus, he respetado mucho sus culturas, ¿sabes? No creía en nada, no soy muy... Ahora sí, antes no era muy... creyente en ellos. Para ellos hay muchos espíritus, muchos fantasmas, muchas cosas, muchos dioses, y yo, bueno, ¿sabes? Yo decía, bueno, son sus cosas, sus creencias, son como los católicos que creen en todos los dioses y la Virgen y tal. Bueno, ellos creerán en sus cosas, pero no eran muy creyentes, y siempre me decían, José Carlos, tienes que tener cuidado, no puedes andar solo por la selva así, sin más, mira que hay muchos espíritus, mira que están los albinos, y me hablaba mucho de los albinos, por cierto, hasta que le dije que son los albinos. Porque los albinos para nosotros es como un hombre que tiene, no es que sea enfermo, pero cierta enfermedad. Cierta falta de coloración en su piel, en su apariencia física, ¿no? Claro. Sí, es muy blanco, con un pelo muy blanco, y los ojos muy claritos. De hecho, le hace daño la luz solar, ¿vale? Y algo así, es un albino para mí.
para ti, para cualquiera, pero para ellos no. Para ellos era otra cosa, eran como unos espíritus. Los albinos eran unos hombres, unos seres. Ellos decían, no, es como un fantasma, José Carlos, unos espíritus que andan por la selva. Pero yo he andado mucho por la selva, esto, pero ten cuidado. Lo que pasa es que ellos a lo mejor contigo están bien y no tienen problema porque tú eres muy respetuoso, pero ten cuidado, me decían. Pero pues son los albinos, entonces ellos me decían, no, los albinos son unos seres altos, grandes, así rubios, pelo amarillo, blanco, no sé qué, bueno, total, de que me la escribían, me decían que tuviera cuidado, pero nunca hice mucho caso hasta que me los encontré, hasta que me los vi de frente. Claro. Entonces, ese es justamente el centro de tu intervención en Protagonistas de lo Insólito, que a muchos nos dejó con la boca abierta. Y mira, yo vivo en la Amazonía actualmente, en la Amazonía peruana. Yo estuve primero un año en plena temporada no en plena, sino que me cogió, como se dice aquí, la pandemia, el confinamiento en una de las regiones más densas de vegetación forestal en el país, que es Madre de Dios, donde está la región del Manu, todo esto, cerca de la frontera con Bolivia. Yo era personal de salud en un centro, valga la redundancia, de salud, y ahí empecé a escuchar, digamos, todos estos relatos de personas que, bueno, no necesariamente eran indígenas, algunos eran, como decimos aquí, criollos, no eran personas que sus ancestros, todo esto habían llegado, ¿no?, de otros lugares, y algunos eran, como se dice cuando está prendida la grabadora, muy escépticos, ¿no? Y te decían, bueno, a mí me gusta recopilar desde un punto de vista antropológico, sociológico, pero ya con camarita apagada, te decían, pero mira, yo te voy a contar algo. Y entonces ahí me enteré que, por ejemplo, en esta zona de Puerto Maldonado se tomó la primera fotografía de un ovni en Perú, sobre el río Madre de Dios. Yo estuve frente al lugar exacto donde se presume se tomó esa foto. De hecho, ahí era donde me sentaba por las tardes a leer un libro. Y así todo este tipo de cosas. Y la gente pues comentaba también, ¿no?, esos silbidos en la noche que ellos atribuyen a esta figura mítica, entre comillas, llamada el Tunche, ¿no? Pero que yo llegué a escuchar el sonido en la lejanía, otros también, y es espeluznante, o el Chuyachaki, este espíritu protector de la foresta, o sea, cosas que cuando tú ya vives ahí, yo estuve más de un año en aquella ocasión, ya no es que simplemente te lo tomas como el típico citadino de otros lugares del país, ¿no? Como que, es el folclore. En verdad empiezas a pensar que hay algo muy real, una base muy real detrás de esas historias. Muy bien, Fernando. Sí, y ahora me encanta que me haya dicho eso. Sí, y ahora que estoy viviendo también ya más de un año nuevamente en otro punto de la Amazonía peruana, que es cerca de Tarapoto, en un lugar llamado Lamas, es lo mismo, ¿no? O sea, uno ve, escucha cosas, le transmiten testimonios, incluso, como digo, personas que como yo no somos de aquí, pero que, o sea, ellos te dicen, ¿no?, también así de manera sin grabación, ¿no?, porque muchos son pues personal de salud, personal de cosas que no tienen ciertas reticencias, pero te dicen, oye, mira, tal día yo regresaba en la moto y vi una sombra que se me cruzó, o sentí tal cosa, o vi algo en el cielo, una distorsión del espacio-tiempo, por decirlo de alguna manera. Y te lo está contando alguien que no tiene nada que ganar, que en realidad no quiere ni que lo graben porque tiene temor, ya sea de la experiencia o de que alguien lo escuche. Y tú dices, ¿qué está pasando aquí? Incluso el caso, recuerdo muchísimo, de una jovencita de 15 años, probablemente 15, sí, tenía 15 la chiquita, y que ella contaba que cuando tenía 12 pues había tenido junto a sus abuelos, que eran indígenas y no conocían nada de esto, un encuentro con una luz en medio de una carretera, una luz que ella describió como si fuera un ángel. Entonces yo me imaginé pues que era una figura antropomorfa y en realidad era como una especie de esfera luminosa giratoria que después se elevó hacia los cielos, ¿no? Y bueno, de ahí muchas cosas más. Uno se pregunta, tantas cosas ocurren, pero esto es amor. Mira, Fernando, sí, comenta. Qué bueno mira, qué bueno que porque hay mucha gente, pero ¿cómo ha habido un año? Mira, el otro día vi un comentario que decía, si hay un programa
¿cómo se llama? En History o en la Odisea o lo que sea, de que es un programa de 21 días, aventura en pelota, no sé qué, y no aguantan y se tienen que ir a los y le hice un show muy grande que yo dije, a mí que me inviten a ese programa y encima que me paguen. Porque es un show, pero te voy a decir una cosa, el que realmente ha vivido, ha conocido, ha estado, por ejemplo, como tú, puede estar un año en la selva, claro que puede estar un año en la selva. Además, y cuando tú te sientes bien en el entorno, te sientes cómodo en el entorno, estás como, y respetas lo que tienes alrededor tuyo, pues claro que te sientes mejor y te sientes muy bien, ¿sabes? Y aparte no solamente eso, que tienes tantas cosas que hacer ahí, que te pasan los días, los meses volando, por lo menos a mí se me pasaban volando, ¿vale? Porque, ¿cómo se llama? Porque eran muchas las cosas que tenía que hacer, explorar, hablar. Y te voy a decir algo más, estuve en muchas tribus, de las cuales algunas no contactadas, ¿vale? Wow. Que por cierto me costó muchísimo a entrarle a ella, ¿vale? Me costó mucho. Lo que pasa es que yo soy una persona que siempre llevo muchos combustibles, entonces muchas cosas conmigo. Cuando voy en, por ejemplo, barco en Río Negro, iba en un bongo y llevaba café, harina, cosas que llevo, sacos, ¿sabes? De sal, cosas, porque yo le dejo a las comunidades como regalo. Es un obsequio que yo le doy para que ellos me acepten, ¿sabes? Traerlo hacia mí. Y hay una tribu que no nos dejó bajar en Río Negro, no nos dejó bajar del barco, ¿sabes? No nos dejó bajar del bongo. Estaban, pero la verdad que nosotros nunca habíamos visto esa tribu, y yo creo que esa tribu nunca había tenido contactos, o muy pocos contactos con el hombre blanco. Menos mal que conmigo llevábamos un amigo que él sí era de la zona del Río Negro, por ahí, y él más o menos hacía entender con ellos. Aunque él era indígena, no creas que hablaba su propio dialecto, hablaba un dialecto parecido, pero se entendían entre ellos. Total de que nosotros, bueno, yo dije, no, vámonos por otro lado, no, yo dije, no vamos para ningún lado, nos vamos a bajar en la orilla, dile que le voy a pedir permiso para nosotros pasar la noche aquí, que si nos permiten pasar la noche aquí, que le quiere obsequiar con algo para que nos dejen pasar la noche aquí. Total de que yo lo que hice fue, creo que sí, hice una hoguera y preparé una olla de café, ¿vale? Y le eché azúcar, lo endulcé bastante el café. Yo creo que ellos nunca habían probado café, porque los invité a varios, al jefe de la tribu y otras personas más, los invité y se sentaron cerca de nosotros allí en el campamento y le di una taza de café a cada uno. Claro, ellos miraban la cuestión esa y yo lo tomaba delante de ellos, mira, lo tomaba y que lo tomaran, que estaba bueno, que lo tomen. Bueno, ¿sabes qué te pasó? Que le encantó tanto el café y el azúcar y todo eso, que ¿cómo se llama? Que tuve que enseñarle a cómo hacer el café, a cómo colarlo. Sí, le dejé unos cuantos kilos de café. Nosotros llevábamos un saco así, le dejé unos cuantos kilos de café. Pues, había una bolsa y le dije, mira, le enseñé cómo hacerlo. Pero para ellos eso era ya un rito, ¿sabes? Era como, eso, cuando iban a preparar eso, como una fiesta, vamos a decirlo así. Vamos a hacer una celebración, entonces preparar el café. Vale, ¿cómo se llama? Hice bastante amistad después con ellos, que después fue la vez que me pudieron conversar un poquito sobre los ovnis, sobre las, ellos le llaman curiaras voladoras. ¿Curianas voladoras? Sí, es una curiara, es un nombre indígena que es un bote, es como un bote de río, que hacen ellos los troncos de los árboles, ellos agarran el tronco del árbol, lo limpian por dentro, dejan solo la parte de afuera, lo abren, lo queman un poquito para que agarre la forma y después van tallando hasta que hacen un bote, ¿vale? Una curiara, pues, con que ellos andan en los ríos y andan pescando y cosas de eso. ¿Y sabes vale. por qué? ¿Sabes por qué es muy interesante que le llamen curiara voladora? Pues bueno, la curiara es un bote y es el mismo tipo de razonamiento que ha hecho la civilización occidental cuando pues antes a los barcos pues les llamaban naves, ¿no? Naves, un navío era pues un barco. Un navío, una nave, sí. Y de ahí pasan a denominar aeronaves, aeroplanos y sobre todo el término que a mí siempre me ha gustado mucho, aeropuerto, ¿no? Un puerto del aire, o sea, como que un avión fuera un barco del aire, o sea, una curiana del aire. Es básicamente lo mismo. Pues ellos le llaman, sí, pues ellos le llaman, porque claro, ellos
para ellos su medio de transporte es la curiara, ¿vale? Claro. El bote que ellos hacen, la curiara. Claro, ellos saben que hay alguien que andan por el aire, que anda por encima, que son unos espíritus, ellos le llaman, que son unas personas que viven en la selva, que son unos espíritus, pero vuelan o andan en sus vehículos, que son curiaras voladoras. Así mismo te dicen en su traducción, pues, curiaras voladoras. Bueno, total de que ya vi cuando me dijeron eso, yo la verdad que no creí mucho lo que era. Pero entonces, siempre escuchaba, pero mira, te voy a decir, escuché hablar en Río Negro, en el Amazonas. Amazonas, por en el río Amazonas, unas tribus que están hacia el río Amazonas, hacia arriba, hacia como quien va para el nacimiento, para hacia Perú, ¿vale? Hacia Iquitos. ¿Cómo se llama? Escuché hablar en el río, en Venezuela, en el río Orinoco. Escuché hablar en Colombia. Es que en todos los sitios de tribus que no tienen, unos con otros no tienen ningún vínculo, ¿sabes? No tienen ninguna forma de comunicarse ni nada. Cada tribu son aisladas. Todas te cuentan lo mismo. Todas. A su forma, por supuesto, a su forma. Pero todas te cuentan lo mismo. Los espíritus, los albinos, y siempre te dicen los albinos por supuesto en su dialecto. Los albinos eran hombres blancos y tal, que eran como unos espíritus, ¿vale? Todos te cuentan lo mismo, todos. En el Amazonas nosotros no tenemos ni idea de lo que existe. De hecho, para mí, después yo entendí con el tiempo, después que vi lo que me pasó, que simplemente hay seres, no sé si son de otra dimensión, si vienen de otro planeta o si vienen de otra parte del universo o de una dimensión paralela, no lo sé, ¿vale? No lo sé. Lo que sí sé es que están entre nosotros y ellos están a lo suyo, andan a lo suyo, no se meten. Los indios tienen mucho miedo porque dicen que muchas veces han desaparecido muchos indígenas que se lo han llevado ellos, por eso le tienen miedo, porque dicen que desaparece gente, ¿vale? Que se lo llevan, ahí yo estuve en la búsqueda de un niño de indígena de 12 años que desapareció, y apareció para el niño, parece, tú hablas con él, después que lo encontramos. Es más, lo encontramos, no, llegó a la tribu, él estaba en la tribu, supuestamente. ¿Cómo se llama? En la aldea estaba él. Y te voy a decir una cosa, hablas con el niño, y yo quedé, pero loco, porque le decía, ¿pero dónde estabas? Llevas 3 días perdido, casi 4 días. Y me decía, no, yo fui un rato, estaba jugando ahí y aparecí aquí ahora. Pero ¿cómo que aparecía? Para él habían pasado unos minutos. Él dice que llegaron estos seres, lo que llaman ellos los espíritus estos, lo montaron en su curiara voladora, que pasó por encima del poblado con la curiara voladora, que vio el poblado abajo, que lo pasearon, que se portaban muy bien, que le dieron hasta comida y todo, que no sé qué y tal, y que para él habían pasado unos minutos, unas horas. Él le decía que habían pasado 3 días, que estaban preocupados por él, y él se quedaba mirando como diciendo, no, pues sí, y no se lo creía. Y pasaron 3 días, ¿sabes? 3 días. Para el niño no, para el niño habían pasado unas horas, pues. Bueno, eso lo vivimos nosotros. Y después, sí, conseguí unos criollos, de 2 me hice muy amigos, porque uno es médico y dejó la medicina para dedicarse a la exploración, dedicarse al estudio de esos fenómenos en la selva. Era una persona que también le amaba mucho, pero él lo hacía por el estudio de esos fenómenos. Él era un fiel creyente, de hecho tiene muchos libros. ¿Okay? Roberto se dedicó a eso mucho. Y yo a Roberto lo respetaba mucho, lo quería mucho, aunque al principio no estaba muy de acuerdo con él, ¿vale? Porque era demasiado fanático con la broma de los platillos voladores, con los extraterrestres, con no sé qué, y yo digo, bueno, pues habrá algo, porque yo creo que no estamos solo en el universo, le decía yo a Roberto. Pero Roberto, coño, tanto lo puede decir, José Carlos, sí. Y aparte de esa cosa, tú eres un privilegiado, me decía. Tú no te das cuenta, pero eres un privilegiado, te cuidan, andas en la selva, te protegen, no te pasa nada, no sé qué, nunca has tenido un percance. ¿Por qué? Porque te protegen. Pero bueno, será, pero no creo que sea así tampoco tanto. Hasta que, Fernando, te voy a decir una cosa, me encontré con ellos, ¿vale? Y cuando me encontré con ellos te das cuenta que dices, joder, no puede ser, pues sí existen. Y cuando los ves, dices, no puede ser. Mira, yo te voy a decir una cosa, iba yo de Venezuela hacia Brasil por la carretera, una carretera de tierra que atravesó toda la gran sabana, el Amazonas, que está frente a los tepuis, pasa entre varios tepuis. Bueno, los tepuis te quedan a kilómetros de distancia, pero lo ves perfectamente porque es una sabana bellísima. Y entonces iba yo, eran como cerca de las 3 de la tarde, iba yo hacia Brasil, y ¿cómo se llama? Y de repente me quedé viendo el Roraima,
el tepuy este es dos tepuy, el Kukenan y el Roraima, son dos tepuy que están, lo pueden buscar en internet, son gemelos, va a decir, son gemelos, pero es el yin y el yang, es lo bueno y lo malo. El Roraima es lo bueno y el Kukenan es lo malo. Los indios tienen miedo, es el tepuy de la muerte. En cambio el Roraima le llaman la madre de las aguas, es el bueno, ¿vale? Total de que me quedé mirando cuando iba hacia allá, y entre los dos tepuis estaba saliendo una bola como anaranjada, así brillante, pero no te afectaba a los ojos, los ojos no te escaldilaba, pues. Tú los podías mirar y estaba subiendo entre los dos tepuis. Debía ser tan grande que subía muy lentamente, como si fuera para no pegar entre las paredes del tepuy. O sea, los tepuy tienen unas paredes en caída libre de 1000 metros aproximadamente, ¿vale? Los tepuy están a 3000 y pico metros sobre el nivel de mar, 3200, 3400 metros sobre el nivel de mar, y después tiene una pared vertical totalmente, aproximadamente 1000 metros, por eso el Salto Ángel, el Allen Tepuy tiene ese salto, el salto más grande del mundo, de 1000 metros de caída, pero después sigue para abajo, pero como especie de, como si fuera una montaña, bajando con una pendiente de vegetación, de muchos árboles, pero desde ahí hasta los 1000 metros de altura es una pared granítica sin nada de vegetación, impresionante, ¿vale? Total de que yo me quedo mirando y veo la bola, y de hecho yo pienso, digo, joder, se está saliendo el sol, porque a esa hora se está saliendo el sol. Yo me quedé mirando ahí, me paré a un lado y me bajé del coche, caminé un poco, que era como especie de una montaña ahí, de unas piedras, me senté en las piedras a mirar y no estaba saliendo. Pero coño, ¿cómo va a ser el sol si el sol lo tengo a mi espalda? Decía yo, el sol está allá a mi espalda, el sol se estaba metiendo porque era las 3 y pico, 4 de la tarde. Sabes que allí el sol a las 5 o 6 de la tarde ya casi está oscuro. Claro. Y entonces se agarra y veo saliendo la bola y sale. Me quedé casi media hora viendo esa bola como salía inmensa, se puso por encima de los tepuy a 3000 y pico, a 4000, 5000 metros por encima más o menos, y de ahí dio un giro y ¡fum! Pero salió tan disparada que desapareció. No es que se va como un avión que tú vas viendo que se va alejando y va quedando pequeño. No, este hace y ¡pum! Desaparece, es como si entrara en otra dimensión, entrara en otro sitio, qué sé yo, desapareció. Buah, me quedé, tanto es así que se me hizo tarde, ya iba a oscurecer, y dije, yo iba a llegar a un caserío indígena, se llama Yuruaní, el caserío indígena, San Rafael de Yuruaní, y entonces yo dije, bueno, mejor me quedo por aquí para no agarrar un poquito de carretera de noche, más carretera de por allí, que es una carretera muy peligrosa de noche. Entonces yo digo, bueno, mira, voy a quedar haciendo campamento por aquí. Hay un sitio que se llama Arapán. Entonces en Arapán, bueno, es un nombre indígena, ¿no? Uh-huh. Arapán es un salto de agua muy bonito, con un río pequeñito, ¿vale? Y me voy a hacer campamento aquí tengo agua, me baño tal, y cocino y tal. Yo llevaba, me acuerdo que yo llevaba cebolla deshidratada. Entonces yo lo que hacía es servir agua y meter la cebolla deshidratada y tal, y después hacía una sopa de cebolla. Bueno, algo rico para reponer fuerzas, claro. Sí, y más esa altura que hace mucho frío, ahí hace mucho frío. ¿Cuánta altitud más o menos, cuánta altitud sobre el nivel del mar es esa zona aproximadamente? Los tepuy están a 3400 bajo promedio sobre el nivel del mar. Yo estaba aproximadamente a 2000 y pico de metros sobre el nivel del mar, ¿vale? Bueno, a esa altura ya no es tan cálido, sí, tienes razón. No, de noche hace frío. De hecho, el agua de ese riachuelo que se llama Arapán, nosotros le llamábamos Quebrada de Pacheco, porque el Pacheco, tú sabes que allí es el frío. ¿Qué Pacheco hace? ¿Qué frío hace? Entonces, el agua era tan fría y la zona es fría que nosotros llamamos Quebrada de Pacheco, ¿vale? Porque el frío que hacía, pues. Bueno, entonces, levanté mi carpa, agarré, yo busco un pajonal siempre que hay por allá y lo pongo debajo de la carpa, ¿sabes? Para aislar el piso un poco. Y bueno, y dormir. Hice la sopa, después me tomé un café y pensando en lo que había visto esa tarde, en la bola esa grandísima que había visto. Uh-huh. Y me eché a dormir, ¿vale?
pero es que no la vi en 5 minutos, no, la vi mucho tiempo, estuve casi media hora mirando cómo subía, cómo se elevó, y después, porque lo hizo muy lentamente, a lo mejor lo hizo para que lo viera, porque no sé, y después se perdió. Entonces, en la mañana, a las 6 de la mañana amanece, ya a las 6 de la mañana sale el sol, ya hay sol. Entonces yo a las 6 de la mañana me despierto, estoy dentro de la carpa, y ¿cómo se llama? Y estoy pensando, joder, los indios ya andan por aquí cerca cazando, por aquí andan los indios, porque sentía que me estaban mirando, sentía que alguien estaba cerca mirándome. Tenía un presentimiento de que alguien, tú sabes cuando como alguien te está mirando. Claro, tienes esa sensación incómoda, como casi de opresión alrededor tuyo, ¿no? Como que hay... Efectivamente. Sí. Efectivamente. Y para los oyentes, pongámonos en contexto. Si eso incomoda cuando estás en la calle de una ciudad porque piensas que te van a robar o que hay algo extraño, imagínense ahora en plena selva donde pueden ocurrir tantas cosas y nadie se entera, como decimos. Entonces, sí, coméntanos más, por favor, amigo. Bueno, entonces, claro, yo sentía que me estaba mirando, pero yo pensaba que eran los indígenas. Aparte, yo tengo un sexto sentido para eso. En la selva, cuando ando por la selva, yo siempre hay algo que me prevé de las cosas, de los peligros, de las cosas. Entonces, yo siento que me están mirando. Y bueno, ya están los indígenas, entonces yo me levanto, agarro un cepillo de dientes y tal, para irme, y una toalla que yo tenía, para irme caminando hasta el río. La tienda de campaña la había hecho unos 20, 30 metros retirado del río, porque si acaso, como son cabeceras de ríos, crece muy rápidamente si llueve. La crecida es muy bestial, muy rápido, ¿vale? Puede estar, si tú no tienes precisión de alejarte un poquito, de hacerlo en un sitio más alto, lo que sea, te voy a decir una cosa, puedes navegar fácilmente de noche. Bueno, total de que yo estoy separado, lo hice en un sitio separado y tal. Es una pequeña pendiente para llegar al río, como de 25 o 30 metros aproximadamente. Y total de que levanto la cremallera de la carpa. ¿Ya? La carpa pequeña, sí, una carpa pequeña, y cuando saco la cabeza veo, pero mi vista se fue hacia allá, veo que después del río, al pasar el río hay una colina, ¿vale? Una colina como de 50 metros hacia arriba así, y arriba de la colina, ¿ok?, están unos seres allí. Yo me quedo mirando así, y yo digo, joder, macho, eso no me parecen indios. Y yo los quedo mirando así, y yo me miraba, me estaban mirando de frente a mí ellos. Yo no me acuerdo bien si eran 3 o 4, creo que eran 3. Pero bueno, pueden ser 3 o 4, ¿vale? Lo que sí sé es que me estaban mirando y yo estaba mirando ahí. Entonces, claro, me salí de la carpa, me voy caminando poco a poco hacia el río, que eso hace que me acerque más a ellos. Pero voy mirando, entonces yo levanto la mano así como para saludar, ¿sabes? Pongo la mano recta hacia arriba, la levanto para saludar, y uno de ellos levantó la mano. Lo mismo que hice yo, me lo hicieron ellos así, me levantaron la mano. Entonces, joder, son los indios que andan por ahí, pero qué indios más raros. Unos indios altísimos, son indios como de 2 metros y pico. Aparte que estaban así juntos, los seres están juntos, uno al lado de otro, y los brazos hacia abajo extendidos, y los brazos los tenían por debajo de las rodillas. Les llegaban por debajo de las rodillas, ¿sabes? Y yo decía, bueno, y el pelo era un pelo muy clarito para ser indios. No, eso no puede ser indios, el pelo demasiado rubio. Yo mirándolo así, iba caminando hacia ellos, mirándolo, pero ellos no hacían nada. Lo único que hicieron fue cuando yo levanté la mano, uno la levantó, la bajé, ellos me miraban a mí, todo lo que hacía yo, y yo fui mirando. Bueno, total que llegué allí y me pongo a cepillarme, me agacho, me arrodillo frente al agua, me echo agua en la cara y me empiezo a cepillarme pensando, no, voy a atravesar el río y me voy a acercar allí a ver quién son. Yo no me voy a acercar allí, a ver quién son. Total de que levanté la vista así, con el cepillo en la boca, cepillándome, y le vi, no lo veía completo, porque como yo estaba agachado en el río, y yo estaba hacia arriba en una colina así, ¿sabes? Se veía como de la cintura para arriba, vamos a hacerlo así, ¿sabes? Entonces dije, bueno, ahora ya atravieso el río, me voy. Total, de que yo me cepillé, me lavé, terminé, me atravesé el río, ¿vale? Un río como de 20 metros de ancho. Atravesé el río y me fui hacia allá, y cuando llegué allí ya no había nadie. Y digamos, tu primer pensamiento al ver a esos seres, me imagino que hasta ese momento pensabas que eran humanos,
¿Cuál fue? Sí, al ¿Que principio sí. que eran extranjeros, que eran gente que estaba cometiendo algo y estaba No, escondida? es que hay extranjeros es muy difícil. Hoy, o indígenas, y de hecho los indígenas son muy celosos de la tierra de ellos, porque es una forma de mucho oro también, ¿sabes? Ajá, Y entonces claro. son muy celosos. Y entonces, ¿cómo se llama? Yo al principio quedé con dos, yo pensé que eran indígenas, pero claro, pelo largo, medio rubio, así claro, pelo blanco, así como canoso, o un rubio platino, qué sé yo. De esa instancia se veía así. Y eran unas personas altas, de 2 metros, un indígena de 2 metros, de donde salió ese indígena. 2 metros así, mira, y después lo que me sorprendió mucho son que los brazos le llegaban por debajo de las rodillas, ¿sabes? Bueno, total, de que yo me quedé mirando y después dije, coño, son los albinos que dicen los indios. Mira, yo me vine, levanté el campamento, agarré el 4x4, que yo daba un 4x4, y seguí la carretera, la ruta esa, la carretera de tierra, hasta llegar al caserío indígena que iba, que no llegué ayer, que era para llegar, de Camoirán, ¿cómo se llama?, de Yuraní, y cuando llego allí, me bajo, claro, yo me fui a hablar con el capitán, que lo conocía, y a varios indígenas, estamos hablando, y me preguntaron si ya había desayunado, le dije, no, entonces ellos hacen casabe, no sé si sabes lo que es el casabe. La verdad que no, si nos lo pudieras contar. El casabe es una torta muy finita, como una galleta, pero muy grande, como unos 1 metro de diámetro aproximadamente, wow. ¿Vale? Y se hace de la yuca amarga, de la yuca venenosa, ¿vale? De ahí se saca el casabe, ¿okay? Porque ellos lo exprimen, le quitan todo el jugo, después le echan una batata, lo mezclan bien y lo ponen en un budar, en una plancha de hierro o en una broma para quemarlo, para tostarlo y queda tostadito como una galleta. Ellos, eso es un pan, es el pan de ellos, que dura mucho tiempo. Yo, la mayoría de las expediciones mías, lo que llevaba era puro casabe, porque el casabe dura semanas y semanas y semanas, y es un buen alimento y no se estropea, y agarras un poquito casabe con cumache. El cumache es una salsa que preparan ellos a base de el jugo de la yuca amarga. Cuando lo exprimen bastante, le sacan todo el jugo, en una olla lo ponen a hervir durante 6 horas y se va volviendo negro, espeso, como si fuera petróleo, chapapote. Wow. Así, negro, y ellos a eso para quitarle todo el veneno que tiene, y después ellos a eso le agregan otras cosas más, le agregan unas matas, le agregan hormigas, culonas, son una hormiga grande, unos bachacos. Sí, aquí también aquí también las comemos en la Amazonía peruana. Aquí le llaman siquizapa, sí, que en quechua significa justamente culo grande, ¿no? Así literalmente. Exacto, significa eso, hormiga culona, o mamaco también le llaman. Sí, son muy deliciosas, dicho sea de paso. Bueno, exacto. Entonces ellos le echan bachaco, la hormiga culona esa grande, a la salsa esa, lo echan bien, que de hecho hay veces que estás comiéndote la salsa esa con casabe y tienes que sacarte una patica de una hormiga de la boca. Suele pasar. Sí. Porque ya le echan la hormiga completa, no solamente el culo, todo. Bueno, y le echan un pescado seco, que ellos son pescaditos pequeñitos, allí no hay pescado grande, son pescaditos que miden 5 centímetros, 6 centímetros, que hay en los riachuelos por allá, pues son riachuelos muy vírgenes, que son nacientes, y el pescadito pequeño, entonces ellos lo secan, el pescado eso lo secan, y después lo rayan y se lo echan. Bueno, total es que preparan una salsa, pero es muy picante, eso pica. Bueno, es que yo quisiera ver un mexicano tomándose esa salsa. Pero cuando tú agarras un poquito, lo mojas con el casabe y te lo comes, te da una fortaleza impresionante, tiene una energía, eso impresionante. Te digo que he estado yo días solamente con cumache y casabe. Días. Oye, ¿okay? Sí, en verdad la yuca tiene una energía, porque aquí lo que yo sí he comido y siempre tenía, y muchos aquí tienen, ¿no? Y se lo preparan, es lo que le llaman fariña, ¿no? Esta como harina de fariña, sí. Eso. Eso también se hace de la yuca, sí. Exacto, y la cosa es que, bueno, uno lo tiene así, y de ahí lo mezclas con agua nada más, lo tomas, pareciera que no, pero te llena, y estás fuerte, y estás tranquilo, sí. Muy interesante también. Así es. Bueno, total de que yo le digo, estoy con ellos allí y le digo, ¿cómo se llama? Ayer me pasó una cosa, que
vi una bola que salió de los tepuis, así le expliqué, ¿no? Y me dijo el jefe, me dijo, José Carlos, que están por aquí los albinos. ¿Están por aquí? Sí, andan por aquí. Nosotros los vimos ayer a ellos. Y entonces le digo, no, yo lo vi esta mañana. ¿Cómo? Pasó esto, le expliqué. No puede ser. ¿Qué te dijeron? No me dijeron nada. Los vi desde lejos, ellos me vieron a mí y no hicieron nada. No, te voy a decir una cosa, los saludé y ellos me saludaron. Guay, ellos son amigos tuyos, me dice el jefe Lorín a mí. No sé si son amigos míos, simplemente estaban ahí. No, nosotros los vimos aquí, que nosotros íbamos a cacería, pero los vimos y nos devolvimos. Ya no fuimos a cazar, nos dio mucho miedo, porque ellos, si los ven en una zona, ya no van a cazar para esa zona. Piensan que ellos están por ahí y no van a cazar para esa zona, se van para otro sitio. Entonces me dice, le digo yo, si lo vi, no puede ser, sí. Y no pasa, no, bueno, y eso fue una de las veces que lo vi, ¿vale? Que vi a los albinos. Después, otra vez fue que estaba... A ver, nosotros estábamos buscando un salto de hace mucho tiempo, un salto de agua que sabíamos que existía, porque nos habían hablado de él, los indígenas nos habían hablado de él, y ¿cómo se llama? Pero en la zona donde se encontraba ese salto, ellos decían que lo habían visto alguna vez, pero que no es una zona de indígenas, es una zona que está muy alejada de cualquier caserío, que ellos lo vieron porque fueron a cazar. Total de que lo buscamos tanto que yo le digo a Fernando, yo creo que fue un invento de los indígenas. No, ¿cómo tú crees? Yo creo que fue un invento de ellos porque hemos buscado eso. Entonces, un día preparamos una expedición en condiciones, ¿vale? Para ir a buscar eso. Uh-huh. Hicimos un campamento base y nos fuimos a buscar el salto. De hecho, tanto así que era para cartografiarlo, para meterlo en cartografía nacional. Y ¿cómo se llama? Y yo le digo a Fernando, si el que encuentre el salto le pone el nombre. ¿Cómo? El que encuentre el salto. Es más, lo voy a encontrar yo, le voy a poner mi nombre. Me eché a reír, estás loco. El que encuentre el salto le pone el nombre. Y vamos con ese huevito. Total de que a los varios días de haber estado haciendo las pruebas, encontramos el salto. Que casi yo me mato por él, porque voy caminando y yo escucho un ruido y tú vas pendiente del ruido así escuchando y tú has escuchado un salto, el estronar del agua caer, ¿sabes? Porque era un salto bastante grande y entonces voy caminando y yo no le estaba diciendo nada a ellos porque yo quería ver el salto primero para ponerle yo el nombre. Claro. Entonces agarré caminando, pero sin darme cuenta, menos mal que me agarré de un árbol. Salgo así de la vegetación y lo que salgo de la vegetación estaba en un precipicio de 100 y pico metros de altura, casi en el aire. Me agarré del árbol y claro, al fondo allá se veía el salto, era como una especie de un cañón pequeño y caía el salto al fondo. Claro, le dije a Fernando, aquí está. Bueno, total de que lo vimos, dimos un recorrido bastante bueno para llegar allí a donde estaba el mismo salto. Llegamos al salto, Fernando le sacó fotos porque él es el fotógrafo que llevaba una cámara allí. Sacó unas fotos, pasamos el salto por arriba, porque del otro lado del salto había como especie de una sabana, no era una sabana, era como especie de una colina, pero no tenía vegetación. Y entonces yo le digo a él, desde aquella colina que está allí, se debe salir una foto estupenda de ese salto, magnífica, ¿vale? Se debe soltar todo el salto completo, porque donde estamos nosotros no se veía el salto completo por la vegetación. Total de que, bueno, vamos y pasamos el salto por arriba, fuimos caminando, llegamos al sitio, le saqué una foto, se veía el salto precioso. Y lo que estamos en eso, después de esa colina donde estábamos nosotros, había como una colina más abajo, ¿vale? Era como bajabas y volvías a subir otra colina que estaba más baja que la donde estábamos nosotros. Y después de esa colina venía una sabana inmensa, una sabana de moriche. No sé si sabes cuál es el moriche, las plantas de moriche, las palmeras de moriche. Sí, me suena. Los indígenas lo utilizan mucho para hacer jugo y para hacer la comida y cosas. El moriche también, ellos las madres grandes de moriche, las plantas muy grandes de moriche, las cortan, las abren por la mitad, ¿vale? Las abren en dos y les ponen unas pieles encima y el moriche crea unos gusanos muy grandes, muy gordos, parecen un dedo gordo de la mano, así, más grandes todavía. Unos gusanos muy gordos, grandes, sí, eso se lo comen, lo asan y se lo comen. Aparte es un gusano vegetal buenísimo. Sí, aquí también se comen esos gusanos, se les llama suris, son pero bien interesantes de sabor, sí, también. Sí, ellos lo tuestan, ¿sabes? Lo ponen en la brasa y lo tuestan. En el asadito, claro, sí. Así es. Sí, total de que llegamos y claro, cuando estamos viendo para la sabana, para el moriche, hay una cosa que brilla mucho en la sabana. Dice, mira aquello que está allá que brilla muchísimo. Y entonces agarra y dice,
Le digo yo, no, pues eso no puede ser nada que hayan dejado los indios, Fernando. Podían dejar, aparte que esto no es una zona de indígenas, no es una zona de que los indígenas pasen por ahí o cacen o vivan cerca, no, esto es una zona alejada, estamos quizá a 50 o 100 kilómetros del campamento indígena más cercano, ¿sabes? Entonces le digo, no puede ser. Y entonces, ¿qué va a hacer? Digo, no sé qué va a hacer. Y aparte de ser grande, porque nosotros estábamos a unos cuantos kilómetros de línea recta, ¿vale? Ajá. Y se veía un brillo, así en la sabana, un brillo grande. Y entonces agarré y digo, tienes una lámina. Entonces dice Fernando, ¿será una lámina de aluminio que se le cayó un avión o algo? ¿Qué sé yo? Me dice ella. Le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a bajar esta colina, subimos la otra que está allá, y allí estamos cerca de eso. ¿Vale? Y vemos bien qué es, y si es una lámina o algo, la agarramos y nos la llevamos, porque lo que pasa es que eso, con el sol, podría ocasionar un incendio. Y entonces, nos la llevamos, porque coño, que brilla muchísimo. Y aparte se veía una cosa como un diámetro de medio metro, algo así, ¿no? Porque ni una lata, podía ser una lata, no, ni una lata, se ve como un diámetro tan lejos y se ve un diámetro casi de medio metro, de 30 centímetros, algo así, no, tiene que ser algo más grande. Bueno, total, que hablando de eso, bajamos esa colina, ¿vale? Pasamos un poquito el valle, que estaba debajo, entre las dos colinas, y empezamos a subir la otra colina, para después agarrar la sabana. Cuando estábamos subiendo la otra colina, bajo José Luis de Primero, éramos tres, José Luis, Fernando y yo, y bajo José Luis de Primero, y de repente cuando José Luis está llegando arriba, porque no estamos hablando, ni me acuerdo, con Fernando, alguna tontería, y cuando estaba subiendo arriba, José Luis se tiró al piso, se tiró al suelo, se tira y dice, agáchense. Le digo, ¿qué pasó? Agáchense, ¿qué pasó? Le digo, ¿qué pasó? Es una nave que está ahí abajo, una nave, como una nave. Una nave. Mira, una nave. Uh-huh. Sí, estaba una nave posada en la sabana. Nosotros al principio levantamos la cabeza así un poquito para mirarla, pensamos que no vimos ningún ser, en ese momento no vimos a nadie, sino la nave, y podía ser, nosotros lo pensábamos era algo militar, alguna prueba militar, algún experimento militar, alguna cosa militar, ¿vale? Porque ahí está cerca de Brasil, cerca de la Guyana inglesa, cerca de la Guyana francesa, cerca de la Guyana donde tiran los cohetes los europeos hacia la luna, hacia el espacio. Claro, bueno, en la Guyana francesa sobre todo, claro. Sí, en la Guyana francesa, bueno, estábamos cerca, y entonces, bueno, parece un experimento militar, qué sé yo, estábamos mirando, entonces claro, levantamos así la cabeza, yo y Fernando, claro, José Luis estaba, tranquilo, tan loco, que no sé qué. Levantamos la cabeza, y cuando levantamos la cabeza, ahí sí estaban tres seres mirándonos a nosotros. Estaban esperando que nosotros levantemos la cabeza para decirnos, ya lo vimos. Los habían pillado, ya. Sí, levantamos la cabeza y los vimos así, nos quedaron mirando fijo a los ojos, nosotros los miramos a ellos, agachamos de nuevo y le digo a Fernando, esos son los albinos. ¿Cómo? Son los albinos, son los espíritus que dicen los indígenas, te lo juro, esos son los albinos, esos son los que vi yo otra vez, son los albinos, ¿vale? Y ahí sí estábamos más cerca, ahí lo pudimos detallar mucho mejor. Ahí estaríamos yo estaba de ellos, estaríamos a 100 metros, no sé, algo así o menos, qué sé yo. Bueno, y aparte de la sabana, un día clarísimo, el sol, eran casi el mediodía, y entonces se agarra y Fernando, José Luis dice, ¿cómo que lo albinos? Estás loco, gente, tranquilo, no se meten en rollos. Entonces, ¿sabes que le digo a Fernando? No, miramos de nuevo, y de verdad estaban allí, y le digo, mira, son los albinos, pero ve el tipo de nave, no, esa nave nosotros nunca la hemos visto, esto no es una nave de avión. ¿Y cómo despega? Eso despega hacia arriba, porque ¿cómo despegó? Eso no es un aeropuerto, es una sabana con muchos moriches, o despega vertical o no despega. Le digo yo a Fernando, y en esa discusión que tenemos, le digo yo a Fernando, agachado, tirado en el suelo, le digo yo a Fernando, mira, yo no sé ustedes, yo me voy a levantar y voy a bajar hasta allá abajo. ¿Cómo? No, yo voy a hacer, José Carlos, estás loco. No, yo voy a bajar, yo quiero bajar, quiero ver qué es eso y quiero saber qué es. Y si me llevan, ya saben dónde estoy, en otro planeta. Le digo así, pero yo soy jodiendo, ¿no? Le digo, si me llevan, ya saben dónde estoy, en otro planeta. Así que yo voy a parar, pero en lo que me levanto, ya la nave estaba despegando. La nave se levantó. Digamos que te quedaste con las ganas de conocer el mundo de los albinos. Sí, me quedé con las ganas, sí. No era mira. Entonces, ¿cómo se llama? Vimos cómo levantó la nave y de repente hizo ¡pum! Y se perdió. Pero es que nunca yo vi que se perdiera a mucha velocidad, nada. Si no hacen
una velocidad muy rápida y ¡pum! Y desaparece, ¿sabes? Como si se metiera dentro de algo que desaparece, ¿ves? No sé, algo así. Vale, claro. Entonces, bueno, total que nos quedamos ahí un rato y increíble, no sé qué, no hablemos de eso con nadie porque van a pensar que estamos locos, no, que piensen lo que da la gana, yo sé lo que vi, a mí me da igual, y aparte los indios tienen razón, es que me lo han dicho 1000 veces, tienen razón, le decía yo lo he visto. Bueno, total que ya los indígenas, después que me hablaban a mí de ellos, es que les sacaba yo conversación, es que empecé a creer, y después les sacaba más información a los indígenas, ¿sabes? Y yo le contaba a ellos lo que había pasado, lo que había visto, lo que había hecho. Después ellos un día me contaron que en Paratepuy es un tepuy muy misterioso, que estuvo la NASA tratando de estudiar, lo estuvo estudiando la NASA, científicos de la NASA, estuvieron varias semanas allí y estuvieron dándole vuelta alrededor del tepuy para poder escalarlo. El tepuy se debe tener una superficie arriba más o menos de unos 70 kilómetros cuadrados aproximadamente, ¿vale? Es muy grande. Y los científicos, acompañados por los indígenas como guía y como cargadores que eran contratados, fueron a tratar de escalar este tepuy. Y entonces los indígenas que fueron con los de la NASA me dijeron, no, nosotros llevamos unos americanos que querían subir, pero no pudieron. Estuvieron ahí casi 2 semanas dando la vuelta al tepuy, buscando la forma y no pudieron subir. No hubo forma de que subiera. Nosotros lo dijimos que eso era la vivienda de los dioses, que ahí vivían los espíritus, vivían los dioses que no podían ir, pero ellos no nos hacían caso. Bueno, total de que ellos, lo de la NASA, en ese tepuy, bueno, la NASA que intentaron después con helicóptero, porque ellos contrataron en la frontera con Brasil, hay un helicóptero que trabaja allí de selva, que es Raúl, aparte conoció a mí, ahora vive en Estados Unidos. Uh-huh. Raúl, ¿cómo se llama? Estos llegaron allí a Raúl, en la frontera con Brasil, en Villa Pacaraima, y ¿cómo se llama? Y le dijeron a Raúl, ¿usted tiene un helicóptero? Sí, se lo contratamos. Le identificaron como científico de la NASA, no sé qué y tal. Y le dijo, ¿para dónde quieren ir? Y entonces le dijo, no, queremos ir a Paratepuy. Entonces le dijo, no, a Putertepuy no se puede, Raúl. ¿Por qué? Porque es muy difícil, nunca se ha llegado arriba, nunca he podido bajar con helicóptero. Lo hemos intentado muchas veces, pero es imposible. No nos deja, el tepuy se tapa y no nos deja. Claro, los científicos los miran como diciendo, bueno, ¿qué nos dice este? Están locos. No. ¿Usted cuánto quiere cobrar por la hora? Bueno, yo la hora del helicóptero por lo menos 5 o 6 mil euros le voy a cobrar, 5 o 6 mil dólares. Y los tipos le dijeron, le damos 10.000 si nos lleva, así mismo, la hora. Yo lo llevo, como Raúl me decía a mí, cuando me dijeron $10.000 la hora, yo lo llevo donde quieran. Total de que al día siguiente prepararon todo y se fueron. De donde estaban ellos en la frontera, en helicóptero, allí más o menos había cerca de 1 hora en helicóptero, ¿vale? Uh-huh. El día recta, ¿vale? Y entonces me dice Raúl que vale, que fueron, pero que cuando estaban llegando ya habían tapado, el tepuy estaba tapado con una neblina muy fuerte, es una nube que se le coloca arriba, muy espesa, que es imposible bajar, es imposible. Y el tepuy arriba tiene una topografía bastante difícil, de muchas piedras, grietas, huecos, no sé qué. Hay que ver muy bien dónde vas a caer para poder bajar con el helicóptero, si no, no puedes. Total de que estuvieron un rato dándole vueltas por arriba, alrededor del tepuy, buscando un sitio donde, y no había forma. Y se tuvieron que regresar, y entonces Raúl le dijo, mira, no hay forma, el tepuy se tapa, pero siempre está así. Y si no está así, cuando usted llega va a estar así, le dice Raúl. Entonces, claro, ellos me dicen, bueno, ya va, vamos a hacer otra más. Déjenos llamar a nosotros a Estados Unidos. Tenían un teléfono satelital. Uh-huh. Llamaron a Estados Unidos. Le dijeron en Estados Unidos la fecha, hora y día que tenía que ir, que iba a estar el cielo totalmente transparente, claro, que no iba a haber ni una sola gota de nubosidad, que el cielo iba a estar azul, no sé qué. Total, que le dieron unos parámetros y dijeron, mira, por decirte, mañana vamos a ir allá, que va a estar el cielo en condiciones para poder llegar arriba. Vale, Raúl, digo, vale, como ustedes quieran. Lo llevó y Raúl me dice, ¿sabes? Me extrañé mucho porque llegando al tepuy, que ya veías el tepuy a lo lejos, ¿sabes? Veías el tepuy, no sé, estás a 2 o 3 kilómetros por encima, y estábamos por encima del tepuy, yo estaba como a 4.000 metros y veía el tepuy allí, y ¿cómo se llama? Y
y estaba despejado José Carlos, totalmente. Yo quedé loco, ¿cómo sabían estos tipos que iba a estar totalmente despejado? Totalmente despejado y el cielo azul, 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 sin una sola gota de nube. Y en lo que estábamos llegando, José Carlos, que nos faltaba quizá 501 kilómetros para estar arriba del Tepuy, empezó a cerrarse, a crearse una nube como densa, encima del Tepuy empezó a crearse una nube densa, cubrió todo el Tepuy. Y se acabó, no pudimos hacerlo. Imagínate que los tipos estos de la NASA, los científicos decían, no puede ser increíble, pero ¿por qué pasa eso? Y Raúl decía, y yo qué sé, si ustedes son científicos no lo saben, lo voy a saber. Yo le decía, eso pasa así, nadie puede llegar ahí arriba. Y claro, entonces ellos es que no lo entendían, estaban como diciendo, y claro, Raúl le pregunta, ¿por qué a usted le interesa ese Tepuy? ¿Qué hacen ustedes? ¿Quieren llegar? No, lo que pasa es que hay unas plantas especiales ahí arriba y unos animales que nos interesan. Animales, cualquier Tepuy, toda la vegetación que hay en ese Tepuy y los animales lo consiguen en cualquier Tepuy. Es única en el mundo, es verdad. Es una vegetación única y unos animales únicos en el mundo. Pero los hay en varios Tepuy. No, tenía que ser en ese. Y los indígenas, anteriormente, cazando, ellos me dicen a mí que en ese Tepuy ellos vieron cerca del Tepuy, ellos estaban cazando al lado del Tepuy de una sabana y ven unos seres bueno, ellos le llaman albinos, ven los albinos con unos cajones que brillaban mucho como si fuera aluminio y de repente una de las paredes del Tepuy se abrió, ¿vale? Y metieron la caja para adentro, se metieron ellos y se volvió a cerrar. Y yo no creo. Además, imagínate que yo le digo al jefe, se me enfadó y todo, porque yo le digo a él, se puso enfadado porque él le digo yo, a ver, Chanín, fumaste mucho yopo. ¿Qué te pasó? Sí. Y entonces me dice, José Carlos, tú sabes que no te burles, tú sabes que eso solamente lo hacemos en ciertos ritos y ciertas religiones. No lo hacemos a cada rato y no estamos de cacería. Y de cacería no lo hacemos unos días antes de la cacería para ver dónde vamos a cazar y para que nos indiquen los espíritus dónde vamos a cazar. Y entonces, bueno, vale. Pero no, estamos perfectamente, habíamos muchos compañeros que estábamos cazando y nos escondimos. Cuando lo vimos nos escondimos, nos quedamos mirando, se metieron dentro del Tepuy, se abrió la pared, se metieron, se cerró la pared del Tepuy y volvimos a separar la pared de piedra, de granito, se cerró y nosotros fuimos hasta allí y ya no había nada. Y luego estaba nada, y la pared, no había puerta, no había nada, sino la pared normal, y ellos se metieron, nosotros lo vimos. Bueno, entonces después cuando me dijo Raúl lo de la NASA que estaba allí, yo le dije a Raúl, ¿sabes lo que me pasó? Que los indígenas me contaron a mí, y le expliqué, no puede ser así, joder, me echó algún misterio tiene que tener este Tepuy, me dice, porque estos tipos estaban interesadísimos en tratar de subir el Tepuy. Pero no pudieron, nadie ha podido que yo conozca escalar ese Tepuy, ¿vale? Llegar arriba, nadie. Porque yo estudié mucho Tepuy, estudié el Roraima, me gustó mucho Roraima, porque a mí el Roraima es un Tepuy para mí de los muy misterioso porque es donde más luces he visto. Es muy raro, tú te vienes conmigo y estamos en línea recta, ponte a unos, no sé si son 8 o 10 kilómetros aproximadamente en línea recta, en una zona que se ve perfectamente el Roraima, y de noche nos sentamos a verlo y vas a ver un montón de luces, como si fueran luciérnagas, saliendo, entrando. Sí, pero una luciérnaga a tantos kilómetros no la vas a ver de noche, ¿me explico? Claro. Pues eso, tú vas a ver unas luces que parecen como luciérnagas, las pequeñas, y entrando y saliendo del Tepuy y con una actividad fuertísima, pero eso lo he visto yo, lo he visto mucha gente. Eso es normal verlo de noche, ¿okay? Es muy normal ver ese movimiento que hay allí, y por eso yo estudié tanto el Roraima, pero subí, lo escalé muchas veces. Tiene 2 puertas astrales, el Roraima hay 2 puertas astrales que yo conozca, ¿vale? Que yo conozca. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Hay 2 puertas atrás. Total de que el misterio ese, después que tú ves todo esto, te aparecen a ti, hablas con indígenas, hablas con Raúl, que Raúl es el hombre más incrédulo del mundo, es el piloto de helicóptero y vive en esa zona, pero él no cree en nada, ¿sabes? Él dice, no, pues claro, no, son alucinaciones de los indios o de los otros, qué sé yo. Joder, macho. Pero él sí ha visto, dice, y él piensa siempre que es una alucinación. Pero él se ha encontrado con naves, ¿sabes? Él estuvo en una nave siguiendo el helicóptero sobre un Tepuy como un rato, y el tipo estaba asustado,
pero él piensa que sería una nave militar. Ahora le dije yo, ¿hace ruido? No, yo las que he escuchado no hacen ruido. Hacen un zumbido, es como un zumbido, ¿vale? Pero no hacen ruido. Entonces, bueno, José Carlos, no sé, lo que yo no puedo creer, yo no creo en extraterrestres. Bueno, pero estamos en el universo, le decía yo. No sé si estamos solos, pero ¿te imaginas que unos seres hayan recorrido parte del universo para llegar aquí? Y le digo, ¿por qué no? Pero aparte, a lo mejor porque no son de una dimensión diferente, como dicen los indios, son espíritus, a lo mejor vienen de otra dimensión, vienen de una dimensión paralela, a lo mejor tienen la facultad de pasar de aquella dimensión a esta dimensión en un santiamente, y nosotros no sabemos eso, ni conocemos eso, le decía yo a Raúl, ¿no? Y entonces, bueno, pero esto es para la gente que quiera creer y que quiera pensar. Yo lo que sí sé es que, ¿cómo se llama? Hay mucha gente que los ha visto, hay mucha gente como yo que los ha conocido, que ha vivido eso, y que de verdad llega un momento en que no es una vez, son varias veces que dicen, no, algo tiene que haber y esto no puede ser así, y no puede ser siempre o una alucinación o algo de tu mente, ¿sabes? Mira, te voy a decir una cosa, yo uno que vi en la selva, caminando por la selva, me encontré con unos. Y yo iba por el río, íbamos por el río de una curiara. En la orilla del río, así en la orilla, entre los matorrales, veo unos seres así como digo, hay unos indígenas, da la vuelta, unos indígenas. Claro, el motorista que va más atrás, que va manejando el bote, dice, no son indígenas, vámonos, claro, no son indígenas, se asustó al verlo, porque eran unos hombres altos, rubios, blancos, qué sé yo. Entonces le digo, da la vuelta, chico, da la vuelta. Claro, nosotros dimos la vuelta, lo miramos, ¿ok? Los quedamos mirando, ellos nos miran a nosotros, ¿ok? Y claro, cuando seguimos hacia arriba, que dimos la vuelta, seguimos hacia arriba, los quedamos mirando, que íbamos poco a poco, después le digo, vamos a meternos contra ahí, vamos a ver. ¿Qué es? A lo mejor son unos indígenas no contactados, qué sé yo, son diferentes, son altos, qué sé yo, vamos a meternos contra eso. Y entonces allí íbamos 6 personas, nos metimos contra la orilla del río, bajamos, nada, no había nadie, nada, había desaparecido, todo, no existía ni rastro de lo que vimos. Y los vimos tanto bajando como dimos la vuelta al río, dimos la vuelta subiendo, lo volvimos a ver, y cuando después nos quisimos meter para donde estaban ellos ya no había nadie, habían desaparecido. Y una tribu de indígenas que estaba un poco más abajo, cerca, nos dijeron que ahí vivían ellos, que ahí no se podía ir, que esa es una zona donde ellos estaban ahí, que ellos vivían ahí, que no podíamos ir. Bueno, pues lo vimos. Justamente... Entonces, la mató. Justamente también he recordado, tengo un video de eso en mi canal, el libro, bueno, tengo que buscarlo, ¿no? Porque está en mi ciudad natal en algún lugar, que hablaba sobre distintas, exploraciones, un libro de inicios del siglo XX, exploraciones en la zona del Río Negro y, por ahí también el Mato Grosso, etcétera, en el Amazonas brasileño. Y hablaban de una etnia indígena, pero lo cierto es que la parte más interesante es cuando se refieren a sus mitos de origen, ¿no? Para ellos, quién había sido el dios creador, todo esto, y te hablan así de un ser que ellos identificaban con el planeta Venus, que había descendido, que era de piel muy blanca, que la gente se asustó, se extrañó, de ahí pensaron que quizá no era tan malo porque les llevó las semillas de las plantas que después ellos cultivaban, y que una de las mujeres se enamoró, y las típicas historias de mitos de creación, pero que llegó un momento en el que desapareció, ¿no? Y ellos entendieron como que había vuelto al cielo. Entonces esto es muy, muy llamativo, ¿no? Tantos mitos que incluso en este caso también en la Amazonía, pero en otro punto muy lejano, hablan de seres que lo que les caracteriza es una piel muy blanca, como luminosa, que están relacionados al cielo, que tienen algún aporte especial, ¿no? Por lo cual son a la vez reverenciados y temidos. Y recuerda el tema de los albinos que tú estás mencionando. Y yo respecto a lo que ahora has contado de que la NASA anduvo por esos lares, pues me pregunto si, claro, ellos tienen, como se suele decir, ¿no? Acceso a muchísimas más imágenes de satélite que no salen al público común, y en alguna de esas han logrado captar
algo raro en ese tepuy cuando no tiene nubes o a través de las nubes, y han dicho qué está ocurriendo aquí, porque hacerse ese viajecito hasta ese lugar y con tanto interés, tesón y dinero, no es fácil, no es fácil y requiere bastante convencimiento de que ahí hay algo singular, en verdad. Sí. No, te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir hoy en día, creo que saben no más, sino muchísimo más de lo que nosotros creemos, ¿vale? Pienso también que algo tenemos entre nosotros. Lo que pasa es que yo también creo, como decía mi amigo Roberto, que ellos están a lo suyo, no se quieren meter con nosotros, ellos están viéndonos, están entre nosotros hace mucho tiempo y simplemente estarán a sus actividades, que sabrá Dios que cuáles serán sus actividades, lo que hacen en este plano, ¿okay? Que hacen aquí en este planeta, o en este plano, en esta dimensión, y ¿cómo se llama? Y solo actúan o solo se dejan ver cuando ellos quieren y a quien quieren. Eso decía Roberto, y yo digo, bueno, será, porque la verdad algo hay, ¿vale? Porque un niño de 12 años no me va a desaparecer, que lo estuve buscando, que por casualidad estaba yo allí en esa zona cuando desapareció, y no me va a aparecer a los 3 días y me va a decir que pasó en una curiada voladora por encima del caserío indígena, que lo vio a toda su familia, a toda su gente allá abajo del caserío, que pasó por ahí y le enseñaron la selva por arriba y no sé qué y tal, y después que hasta le dieron comida y todo, y eran unos seres así altos, blancos, como ellos lo describen, y que eran muy buenos. Digo, no, eran muy buenos, y después me dejaron aquí al lado del caserío. ¿Cómo que te dejaron aquí? Sí, me dejaron aquí al lado del caserío. Y es verdad, el chico apareció al lado del caserío. ¿Y cómo se llama? Después de 3 días. Pero para el chico habían pasado unas horas, ¿sabes? Entonces todo eso, hay algo que nosotros desconocemos totalmente. Hay algo que para nosotros se nos hace muy difícil comprender. Pero te voy a decir una cosa, los indígenas no ganan nada con estar... Sí, ellos tienen la mejor cultura. De hecho, te voy a decir una cosa, yo probé el yopo. ¿Cómo se llama? Sinala, ¿vale? El yopo te lo tienen que inhalar, te lo tienen que hacer, porque es una caña muy larga donde lo ponen, tú te lo pones y el otro indígena del otro lado sopla un soplo fuerte, como si fuera una cerbatana. Ajá. Y te da un sopón, te da un golpe, eso que yo dije, nunca más en mi vida lo quiero probar, nunca. Yo me asusté como tú no tienes idea. Y yo no quería, pero tanto insistieron, y aparte que el jefe de ellos me dijo, José Carlos, yo te protejo, vas a estar conmigo, no te preocupes, que no te va a pasar nada, que no sé qué, tal vez. Total, pero te voy a decir una cosa, fue increíble. Yo vi mi cuerpo y yo estaba fuera de mi cuerpo. Yo veía mi cuerpo ahí. Y yo decía, mi cuerpo, y yo el miedo mío es no poder regresar a mi cuerpo, claro. Pero lo veía clarito, veía todo a mi alrededor, veía todo lo que estaba pasando, veía todo, pero mi cuerpo ahí sentado, ahí tirado, ahí donde me metí el yopo, y ¿cómo se llama? Y yo estaba fuera del cuerpo, de mi cuerpo, estaba fuera, y veía todo igual, todo. Mira, yo te lo juro, la pasé muy mal, la pasé malísimo, hasta que regresé, hasta que entré en mi cuerpo otra vez, y pude regresar, ¿cómo se llama? No, el susto, y yo dije que nunca más, yo no quiero saber nada. Entonces ellos me dicen que eso ellos lo hacen para ver, salen en su espíritu, sale del cuerpo para ir a buscar una planta, para curar a alguien, o para ver donde hay mucha cacería, estuvimos un día que agarra y llega... un día llega uno, se lo metía en el yopo, yo no me metí ese día yopo, porque iban a salir de cacería, y al día siguiente, cuando se lo metieron, no sé qué, el rito, es un rito que hacen. Dicen, vamos a cazar para tal parte, que hay mucho jabalí, ¿no? Vaquero. Uh-huh. No sé si ustedes llaman vaquero. Vale, entonces, a los jabalí. Entonces, hay muchos jabalí, ellos le llaman vaquero. Bueno, vamos a buscar los vaqueros. Resulta que fuimos, y es verdad, había una manada de vaqueros. Como estábamos caminando como a 2 horas del caserío, caminando por la selva, para donde fuimos a 2 horas, y ellos se metieron eso y al rato vieron dónde estaban los vaqueros, dijeron que habían regresado al cuerpo y que mañana van a cazar para otra parte. Yo voy de paseo, a mí me encantaba ir con ellos, porque me la pasaba muy bien con ellos, aparte que con los indígenas aprendía mucho de la selva. Ellos te quieren hacer el llamado mira, una vez me dice, ¿quieres ver pajaritos? Sí.
seguro, sí, vamos a meternos aquí bajo un árbol. Debajo de un árbol, no era muy alto el árbol, pequeño, muy frondoso, nos metimos debajo del árbol y agarró una hoja, no sé de qué, de un arbolito, no sé, agarró una hoja y empezó a hacer como un llamado. Mira, créeme lo que te voy a decir, empezaron a llegar pájaros para ese árbol y a ponerse en el árbol, y ponerse en el árbol, y pájaro, y pájaro, y pájaro, y pájaro, y se llenó el árbol de pájaro. ¿Qué más? Salimos llenos de cagada de pájaro, por cierto. Nos cagaron todas encima. Te lo juro. Digo, coño, pero ¿cómo lo hacen? Y los llaman, y los llaman, y los llenan, y llenan el árbol de pájaros, y después otro, caza unos cuantos, con las cerbatanas, y ala, y se lo llevan para comer. Pero los atraen, es impresionante. Bueno, y ese día, al día siguiente que fue una cacería, después de ellos meterse el día anterior el yopo, pues efectivamente, todo lo que dijeron, había una manada de vaqueros, de jabalí, así, mamá, y fuimos, y había, y estaban. ¿Cómo los vieron? A mí me preguntaban, yo sí sé que yo salí de mi cuerpo cuando lo hice. Yo sí sé que yo vi mi cuerpo. Yo no me quise alejar mucho de él porque yo tenía miedo de no regresar. Yo lo que quería era regresar a mi cuerpo. Y decía, y el susto mío de no poder regresar. Claro, él me decía, no, José Carlos, libera, déjalo tranquilo, ya regresarás. Vete a donde tienes que ir. Vete, eres un espíritu libre. Viaja donde tú tengas que viajar. Mira lo que quieras ver. Y después cuando regresas a tu cuerpo puedes decir, no, estás loco, ¿qué va? No. Y nunca más lo quise hacer, ¿sabes? Me lo hice una vez y nunca más. Sí, me asusté mucho. La verdad es que sí. Es mucho, mira, yo tengo cosas para contarte. Mira, una vez yo estaba en Santa Elena de Guairén, es un pueblo que está en la frontera con Roraima, con Brasil. Con Brasil. Uh-huh. Sí. Santa Elena de Guairén es un pueblito, si lo buscan en Santa Elena de Guairén, lo van a ver, pueblito de la frontera de Brasil y Venezuela. Okay. Está a 200 kilómetros de Boavista, que Boavista ya es una ciudad de casi 300.000 habitantes. Estaba yo ahí y por radio de la misión de Cabanallén, llaman a la misión que está en Santa Elena de Guairén, de los curas capuchinos, ¿vale? Entonces dice que me viene a buscar un cura, a mí me viene a buscar y me dice, José Carlos, que te llaman por radio, a mí, sí, de la misión de Cabanallén. A mí sí, claro, me llaman y me dice un cura que está hablando conmigo por radio, me dice, el capitán de la comunidad quiere hablar contigo, que si puedes venir, coño. No, que si puedes venir, que quiere hablar contigo. Joder. Bueno, total de que le digo, vale. Yo agarré y me fui en moto, ¿ok? Porque la carretera que atraviesa hacia Brasil y hacia Venezuela, esa carretera general, aunque es de tierra, está bastante buena porque los militares la tienen bastante cuidada, ¿sabes? Claro. Los militares más o menos de vez en cuando le pasan una máquina y no sé qué, y es de tierra, pero bueno, estaba bastante. Pero cuando tú dejas la carretera esa general hacia Cabanallén, estás hablando de la carretera general hacia Cabanallén, 17 kilómetros, pero son 6 horas de viaje en una carretera de 17 kilómetros, ¿vale? Así que imagínate los ríos que tienes que atravesar, tienes que pasar por encima de unos troncos que están puestos en el río, de unos troncos. Entonces yo dije, con la moto voy más rápido, voy mejor, porque con el coche me complico mucho. Cuando hay 2 troncos arriba de un árbol, 2 árboles grandes atravesando un río juntos, yo paso con la moto tranquilamente por arriba, no tengo problema. Bueno, y agarré una moto de cross y me fui, ¿vale? Claro, cuando llegué allá se me hizo de noche. Total de que había un problema que tenía que resolver. Eso es una cosa que no voy a decir porque fue una cosa de los indígenas y mía que no quiero hablar de ella, ¿vale? Es una cosa que de verdad que no, es muy personal. Pero bueno, resolví el problema que tenía que resolver con él, y a las tardes le digo, me tengo que ir porque ya se va a hacer de noche. Y me dice, no te preocupes, los espíritus van a ir contigo, cuidándote, me dice él a mí. Bueno, total de que esas 6 horas, yo me arranco, eran medio de día todavía, eran cerca de las 5 y pico de la tarde, estaba oscureciendo, pero todavía me quedaba casi como una hora de luz. Voy, claro, me agarra la noche, empieza a oscurecer y esa noche es cerrada, pero cerrada, una noche cerrada. Estás hablando de que la contaminación lumínica más cerca está casi a 400 kilómetros, que veo yo, y después Santa Elena, que es un pueblo que no tiene tanta contaminación lumínica, ¿vale? Entonces, ¿cómo se llama? Que estaba Santa Elena estaba allí como unos 80 kilómetros por la carretera general, ¿vale? Bueno, total de que yo voy por la carretera de Cabanallén hasta la carretera general para ir a Santa Elena,
se me hace de noche oscuro totalmente. Cuando está oscuro totalmente así, yo pensando, joder, yo no sé qué hacer, si hacer campamento por ahí, quedarme o qué seguir. De repente siento que encima de mí una luz me ilumina toda la carretera, pero toda la carretera, toda, me ilumina completo como si se hubiera hecho de día, igual. Yo voy con la moto, es más, iba poco a poco y de repente se me hizo de día, veía la carretera clarito, bueno, veía hasta la hormiga que atravesaba la carretera, clarito todo. Yo no sentí ningún ruido, pero yo pensé, hay un fuerte militar muy cerca, que está a 2 kilómetros de la Guyana Inglesa, y es un fuerte que cuida la frontera con la Guyana Inglesa y con Brasil, un fuerte militar. Y entonces se llama Luepa, el fuerte militar de Luepa. Yo pienso que es un helicóptero militar que me está alumbrando. Claro. ¿Vale? Ok, pero coño, yo lo escucho. Entonces yo tampoco pienso mucho con el ruido del helicóptero, porque el ruido del helicóptero se escucha muy bien, y aparte hace mucho ruido. Y para iluminarme como está iluminado tenía que ir bajo, ¿vale? No tenía que ir muy alto, tenía que ir bajito. Total de que yo veo todo, pero no escucho. Y yo pienso también que con el ruido de la moto tampoco iba a escuchar el ruido del helicóptero. Yo sigo, y yo sé que voy por toda la carretera a millón y iluminado como si fuera de día. Vale, cuando estoy llegando ya, que llegó a la carretera general, vale, que salgo ya de la carretera Cabanallén, la carretera peligrosa, salgo de Cabanallén hacia la carretera general, me paro a un lado, vale, apago la moto para decir, guau, ahora ya estoy en Saló, ya estoy en la carretera general. Ya lo que de aquí allá a Santa Elena, donde tengo que llegar, tengo escasamente 3/4 de hora, porque es una carretera bastante ancha, de tierra, pero buena, ¿me explico? Sí. Y había 70, 80 kilómetros. Pero yo me paro con la luz, y cuando yo me paro con la moto, la luz se me pone encima, está encima mía, pero yo apago la moto y no hay ruido. Yo lo que miraba para arriba y veía una luz grandísima, no veía más nada, sino una luz que me estaba iluminando. Bueno, entonces total, me quedé mirando y de repente la luz, al rato se fue, ¡pum!, se metió hacia los Tepuy, hacia el Tepuy Roraima, se metió hacia ¡pum!, y desapareció. El helicóptero nada. El helicóptero no agarra ni esa velocidad. Y segundo, que para los Tepuy para allá, ¿qué coño va a hacer un helicóptero para allá a estrellarse? Entonces yo dije, joder, ¿qué sería eso? Pero me estuvo alumbrando todo el camino me fue alumbrando, hasta que yo llegué a la carretera y de ahí ¡pum!, se metió para los Tepuy y se desapareció. Y de cuando te había pasado... El fuerte militar, mira, de hecho el fuerte militar estaba, de donde estaba yo parado con la moto, del cruce ese, estaba escasamente a 500 metros de mí, ¿vale? Que yo pensé que la luz iba a agarrar hacia el fuerte militar, ¿vale? No, él agarró hacia el Roraima, hacia el Tepuy, hacia la Guyana Inglesa. ¡Bum! Tú sabes que el Roraima tiene 3 fronteras arriba, pertenece a la Guyana Inglesa, a Brasil y a Venezuela, el Tepuy ese. De hecho, es la montaña más alta de Brasil, es el Roraima. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces agarra y yo al rato que veo, que yo me quedo mirando que la luz se fue, ¡pum!, y desaparece hacia los Tepuy, pero desapareció. Al rato me llegó un jeep militar. Cuando yo voy a prender la moto veo que viene un jeep. Yo me paro un momentito a ver quién era, pero se me viene hacia mí, eran militares. Y dice, ¿de dónde viene? Le digo, de Cabanallén. Joder, mucho, de Cabanallén, ¿tú estás loco? ¿La moto es así? No, te has matado porque yo... No, bueno, es que... Y entonces me dijeron que era la luz esa que estaba por encima tuya. Y yo, no lo sé, yo pensé que eran de ustedes. Y ellos la vieron también. Los militares vieron la luz, porque vinieron hacia mí, pero era una nave, que era, no lo sé. Yo lo que me paré, cuando miré para arriba, una luz muy grande que me iluminaba, no veía más nada que una luz, que me iluminaba como si fuera de día, y se fue hacia el Roraima y se perdió. Pero hacía ruido, hacía algo, me estuvieron ahí interrogando un ratito, y yo no hacía ni ruido ni nada, como un zumbido, ¡pum! Y de hecho no se fue y se desintegró, se perdió. No sé qué pasó, sí, se fue y se desintegró, agarró una velocidad muy rápida, así, muy rápido, ¡pum!, y se perdió. Y entonces, bueno, yo agarré y me fui. Y me fui para Santander, y ese fue el cuento. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? No lo sé. ¿Quién era? No lo sé. Después yo se lo contó a Roberto, y Roberto siempre decía, José Carlos, es que tú eres un elegido, te tienen protegido, mira cómo te cuidan, mira cómo te tienen, es que eres un elegido. Y yo, qué sé yo. Y bueno, hay algo más interesante, pero es muy largo de contar, si eres, lo vemos otro día, que es otra cosa. Yo me estrellé con un helicóptero también en el Amazonas, ¿vale? Y ahí sí fue una cosa bien bonita y a la vez fea, ¿vale?
porque estrellarse con un helicóptero no es nada bonito, No. Pero me pasó algo muy sorprendente. Ahí estuve 12 días perdido, ¿vale? Y a mí me sacó de la selva, me sacó un perro. Creo un perro que era... como a las niñas, como a las niñas estas que de Colombia, ¿te acuerdas? ¿No lo has escuchado en la noticia? Ajá, claro. De la niña que se tenían con la avioneta, que después decían los indios que quien dejó el rastro para encontrarlas eran un perro, y ellas dijeron, la niña dijo que quien lo protegió y quien estuvo protegiéndola ahí fue un perro y tal. Y resulta que después que llega el perro y que las protege y que llega, deja el rastro para llegar donde las indígenas, el perro desaparece. No hay perro entonces, y el perro es tonto, el perro se lo comió un tigre, qué sé yo, un jaguar. No, vale, eso no es así. A mí me pasó, y el único que vio el perro fui yo. Las personas que vieron el animal que estaba conmigo no ven un perro, yo sí veía el perro. Oye, justamente antes de culminar, esto me hace recordar Sí. que en otro lugar donde también hay mucho el tema de avistamientos ovni, que yo le he dedicado innúmeros programas y videos y voy desde hace como 14 años, que se llama Chilca, el sur de Lima. En Chilca, Sí. en un lugar donde la gente, bueno, es un antiguo laboratorio indígena también del periodo prehispánico, pero bueno, la gente sube a distintas cosas y entre ellas observar supuestos platillos volantes. Hay mucha gente que asegura, e incluso hasta se han encontrado huellas, como si en la parte alta aparecieran de la nada una especie de zorritos blancos. O sea, la gente dice que son zorritos blancos. Y lo curioso del caso es que no todos pueden verlos. O sea, hay personas que aseguran, oye, mira, y los van siguiendo y llega un momento en que desaparecen. Ellos dicen, uy, seguro se ha escondido, debe haber por ahí una cuevita, debe haber alguna fisura, se han escondido, no hay nada. Y otros ven también como si fueran figuras, sombras felínicas, o bueno, hay perros del pueblo que a veces logran subir buscando alguna comida, me imagino. Pero el tema de los zorritos es muy curioso, porque hasta se llegó a plantear que podían ser esta especie pequeña de zorro andino, pero las colonias más cercanas están a muchos kilómetros, y ha habido casos en los que han habido dos personas uno al lado del otro, uno ha visto eso, de hecho conozco un caso bastante cercano, y la otra no lo ha visto y le dice que ¿qué me hablas? Yo no veo nada. O sea, es muy curioso, ¿no? ¿De qué podrá tratarse? Y esto se reproduce con esos u otros animales en otras geografías del mundo. Como dicen, ante qué estamos, ¿no? Así es. Lo que pasa es que realmente desconocemos nuestro mundo, lo que nos rodea y lo que hay aquí, de verdad. Yo te voy a decir una cosa, mira, a mí que me sacó de la selva hacia un claro de un campamento minero, ¿vale? Porque estaba perdido a los 2 o 3 días de estar caminando por la selva después que me había dejado el helicóptero estrellado el helicóptero pérdida total. Íbamos 2, iba el piloto y copiloto. Yo al piloto tenía una brecha en la cabeza muy grande, se la curé y tal, le dejé comida, le dejé todo. Yo agarré mi revólver, yo andaba siempre con un revólver. Uso un revólver 38 para andar por la selva, porque para mí es muy cómodo, con una canana, como si fuera un vaquero, y un machete. Y le dije, mira, yo me agarré mi revólver, un machete, un plástico, un chinchorro pequeñito, un poquito de casabe y tal, y digo, mira, ahí te queda comida, te quedan 2 gaveras de cerveza que llevábamos en el helicóptero, 2 cajas. Yo voy a buscar ayuda porque aquí nadie nos va a venir a buscar. Aparte pasa una cosa, tú sabes que la selva entra una aeronave, se cierra y se la traga y pasa por arriba y ni la ves, sí. ni la puedes ver, ¿vale? Total de que, mira, me voy. Mira, yo te digo una cosa, para resumir, cuando yo salí del claro de la selva, que a los 2 o 3 días me apareció el perro un perro muy grande, de hecho nunca lo toqué, ¿vale? No se dejó tocar nunca, ¿okay? Al salir del claro de la selva, él estaba al lado mío, como a 1 metro de mí, ¿vale? Que fue, yo creo que de las veces que más se ha acercado a mí sería 1 metro. Y estuvo 9 días conmigo, porque él fue quien me sacó, porque quien me guió. Entonces, ¿cómo se llama?
es muy difícil. Yo al principio cuando vi el perro pensé que me estaba muriendo, porque yo tenía una herida en el pie, que el patín del helicóptero se me había enterrado en el pie y pensé que tenía una gangrena o algo, y dije, bueno, me estoy muriendo y estoy viendo alucinaciones, porque un perro solo en la selva es imposible, porque es un animal muy fácil de comer, es un animal que tiene muchos depredadores, un jaguar, una anaconda, un caimán, qué sé yo, la cantidad de bichos que tiene, y él no se sabe defender, el perro no se sabe defender en la selva, ¿vale? Pero bueno, yo vi al perro ese, un perro grande, grité, a ver si había alguien con él, a ver si había indios o mineros, no, nada, estaba él solo ahí. Bueno, total de que el perro casi el siguiente día, después de este campamento, se echó allí cerca, no se dejaba tocar. Total que el siguiente día, cuando voy a caminar, hay un momento que el perro, para resumir bien, porque es muy larga, pero para resumir, el perro se me paró, yo seguí caminando, no me di cuenta, porque iba detrás de mía, y cuando me di cuenta no lo veo, que hasta pensé, joder, era una alucinación, estaba alucinando, pero algo me decía que me devolviera, y me devolví caminando por el mismo sendero que había estado, y veo al perro sentado como esperándome, sentado con las patas atrás. Mira, me dice la transmisión de pensamiento telepática, me dice, sígueme a mí que tú estás perdido. Así mismo, es como si me hubiera hablado el perro. Yo entendí en mi cerebro, sígueme a mí que tú estás perdido. Total de que yo, que venía hacía rato hablando con el perro en voz alta para que él me escuchara, le digo yo al perro, bueno, levántate y vámonos, pues. Así mismo le dije. Yo sentí algo en mi mente que dijo eso. Y yo, lo que fue que dije, bueno, levántate y vámonos, pues. Se levantó, siguió otro sendero diferente al que yo llevaba y empecé a seguirlo. Y de esa vez empecé a seguirlo hasta que me llevó a un campamento minero. Cuando salimos del bosque, del monte, de la selva, al claro del campamento, había 3 mineros trabajando en un riachuelo cerca, no sé, como a 20 metros, 25 metros de donde estamos saliendo nosotros. Mira, ellos nos quedaron mirando de repente así, y de repente, tú sabes, soltaron suruca, la batea, la pala, el pico, todo lo que tenían lavando el oro ahí en el riachuelo, y pegaron a correr como habla aquello del diablo. Es más, yo gritándole, para que no soy un fantasma, tranquilo, que no soy un fantasma, porque diría yo, él estaría tan demarcado que pensarían que era un fantasma, pues. Total de que, bueno, me acerqué allí al campamento, fui a una de las cabañas que tienen ellos en el campamento, estaba una señora cocinando, la señora me preguntó que de dónde había salido, le expliqué todo, el helicóptero, no sé qué, bueno. Total de que yo me dio algo de comer, una sopa creo que me dio de comer, me quedé ahí hablando con ella y me quedé dormido en una hamaca. Cuando me desperté ya era de noche. Claro, yo fui a hablar con la señora y le digo, señora, le dio de comida al perro. Y ella me pregunta, ¿qué perro, hijo? Digo, el perro que me trajo para acá, el perro del campamento. Le digo, no, aquí no hay ningún perro. No, me trajo un perro para acá, el perro fue el que me trajo aquí al campamento, debería ser de aquí. No, me dijo, no, aquí no tenemos ningún perro. De hecho, nos da miedo tener perro porque hacía un tiempo en un campamento minero que tenía un perro, un jaguar entró a comerse al perro y unos mineros, por salvar al perro, por ayudar al perro, el jaguar mató a unos cuantos mineros, con un zarpazo le metió a cada uno. Y al fin y al cabo se llevó el perro. Y entonces, ya que el jaguar es uno de los felinos más peligrosos que hay en el mundo. Y entonces ni los cocodrilos, pues un jaguar, los jaguares comen cocodrilos. Bueno, total de que me dice, no, aquí no hay perro. ¿Cómo que no hay perro? Entonces le digo yo, mire, había unos señores que cuando yo salí de la selva, al claro, estaba el perro al lado mío, y había unos señores que nos miraron, que estaban cerquita, que estaban a 20, 25 metros, que por cierto salieron corriendo. Y me dice, sí, ellos estaban hablando ahora de ustedes, están en esa cabaña que está allí, están ellos. Me acerqué allí donde estaban ellos, hola. Y entonces, claro, ellos se persignan, te hacen la señal de la cruz y me dice, joder, tú eres un tipo con suerte. Me dice, debes estar enmantillado. Le digo, enmantillado, sí, tienes suerte. Y le digo yo a ellos, ¿por qué salieron corriendo cuando me vieron? Porque estabas tigreado, me dice ellos. ¿Que yo estaba tigreado? ¿Tigreado? Sí, yo le digo, estaba tigreado. ¿Cómo que estaba tigreado? Sí, nosotros te vimos y estabas tigreado, nosotros salimos corriendo porque tú ya estabas muerto. A ti ya te iba a comer, pero nosotros por lo menos salí corriendo. ¿Cómo que estaba tigreado, chico? Le digo yo. Me dice, ¿no viste el animalón que tenías al lado del tigre que te venía siguiendo, que estaba al lado tuyo? Nosotros salimos corriendo no por ti, sino por el animalón de tigre que tenías ahí al lado. Te digo, un tigre impresionante. Le digo, ¿qué tigre? ¿Que era un perro? Le digo yo.
perro, no chico, ¿qué perro, carajo? Un tigre, que nosotros salimos los tres corriendo porque era un perro, era un tigre impresionante que estaba al lado tuyo. Y nosotros pensamos que te iba a atacar a ti y después nos podía atacar a nosotros. Entonces por eso salimos corriendo. Entonces le digo, no chico, era un perro. Entonces le expliqué que estaba conmigo, estuvo conmigo 8 o 9 días ese tigre que dicen ellos, que yo le llamo perro. Y entonces, no. Total, de que fuimos a buscar las huellas por donde yo salí, porque dije, vamos a buscar las huellas por donde tú saliste. Estas son tus huellas, sí. Mira, estas son tus botas, ¿verdad que sí? Bueno, pues mira, estas son las huellas del perro que tú dices. Joder, unas huellas inmensas, era un felino. La huella que yo vi era un felino, ¿vale? Y entonces, bueno, yo no sé si era un perro, era un tigre, lo que carajo fuera, pero yo sí sé que eso sea lo que sea, me sacó de la selva y me trajo aquí a este campamento, me guió a este campamento. Si no, a lo mejor yo hoy estuviera muerto y perdido por la selva, le dije yo. Y entonces, claro, yo hablando con un amigo, le digo eso. Y Roberto me dice, José Carlos, ¿estabas armado? Le digo, sí, claro, digo, revólver. Vale. ¿Qué pasa si tú ves un tigre? Le pego un tiro. Hombre, no lo dejo ni que se acerque, nada. Le caigo a tiros. Eso seguro, ¿no? Primero yo que nadie, le digo yo. Vale, por eso tú no veías un tigre. Te mandaron uno de los depredadores más grandes. Bueno, el depredador que no tiene depredadores. Es el depredador más grande de la selva. El único depredador de ese animal es el hombre. Porque no tiene nadie que se lo come en la selva. No tiene alguien por encima de él que sea depredador. No, es el hombre. Entonces te mandaron el mayor depredador de la selva para que te cuidaras. Pero tú no podías ver un tigre. Tenías que ver un perro. Porque si es un tigre le pegas un tiro, le caes a tiros. Y en cambio ves un perro, es algo amigable, algo que más bien te provoca confianza, que quieres más bien acariciarlo. No, nunca lo acaricié, a él, nunca llegué a acariciarlo, por eso. Pero entiéndelo de esa forma. Todo el mundo vio lo que era, menos tú. Porque si tú lo ves, le pegas un tiro. Porque él tenía que acompañar de ti. Yo te voy a decir una cosa, Fernando. Me quedé con esa explicación y dije, no le busco más explicaciones. Será eso. Sí, debe haber sido como las culturas indígenas de América del Norte, ¿no? Cuando hablan de tu animal guía, cuando hablan de este tipo de cosas, hay otra gente también que alrededor del mundo, en Asia, y esas historias también como de que solo tú ves a tu animal guía tal como es y el resto puede ver otra cosa o no ver nada, ¿no? Experiencias incluso lindando con lo esotérico. Pero qué cosa tan interesante, ¿no? Como también justo donde estás ahora, en España, esas historias de damas blancas o de personas o de animales que cuidan al desvalido, sobre todo a los niños, pero también a adultos que están perdidos en medio de un bosque o de algún lugar muy peligroso. Mira, incluso hay hasta casos en ciudades, ¿no? Casos en ciudades. Yo justamente a mí me contó de una persona que no cree en nada de esto, de dos personas que, bueno, pertenecen a una religión de estas que predican, ¿no? Pero eran muy buenas personas y que justamente aquí en Perú, en una ciudad, se acercan pues a un barrio peligroso, ¿no? Y pasan y nadie quería entrar de su congregación a determinado lugar un tanto intimidante, ¿no? Pero ellos muy inocentes dicen una pareja, ¿no? Varón y mujer, vamos nosotros a hablar, porque ahí vive una persona que dicen que es un tanto delincuencial, pero vamos a hablarle de la buena nueva, ¿no? De Cristo. Y suben toda la gente intimidada y dicen que le tocan la puerta a este tipo, que era pues un tipo nada recomendable. Él los mira como si hubiera alguien más con ellos, les escucha, no les dice nada, pero les deja irse, ¿no? Está bien ya. Y de ahí todos los demás, los vecinos, pues espantados y extrañados. Y poco después le preguntan a este tipo qué pasó, cómo es que no les robaste, no los atacaste, no les hiciste algo peor. Y este tipo lo que dice, no, yo no he podido hacerles nada porque no veían ustedes que venían con unos tremendos gigantes al costado. Y dicen que gigantes, estaban solamente ellos dos solos, ¿no? Un par de personas inocentes con unas Biblias. No, han venido acá a mi casa y yo miraba y al lado suyo tenían dos tipos blancos, altísimos, fornidos, vestidos totalmente de blanco. Que eran como sus guardaespaldas. ¿Yo qué voy a hacer frente a ellos? Y ellos, pues obviamente desde su óptica cristiana, decían, han sido nuestros ángeles guardianes, ¿no? Y puede ser que sí, yo creo que sí, pero en distintas culturas del mundo reciben otros nombres y se presentan bajo otras formas, ¿no? Pero al final son entidades, seres muy, muy buenos
que también yo alguna experiencia, he contado más de una vez, he tenido que algo que no vi literalmente me salvó la vida y por eso estoy acá, ¿no? Algo puso, vamos a decirlo así, su mano y me jaló de un accidente mortal inminente. Y yo nunca supe qué vio, pero la persona que lo vio a lo lejos y adelantó su auto porque en la práctica me había atropellado, pero fue como si algo me jalara y me hiciera que... O sea, eso es una cosa que es un poco más compleja de contar. Estaba con los ojos totalmente abiertos y se fue a toda velocidad con su auto porque algo habría visto que le resultaba sumamente poco común, ¿no? Pero, o sea, hay este factor de estos seres que estés en la selva, estés en la ciudad, pero sobre todo en los lugares donde corres más riesgo, que son aquellos donde no hay otro ser humano a kilómetros a la redonda, eh, muestran su misericordia, muestran su apoyo al ser humano desvalido. Y qué interesante que te hayan pasado estos casos, en realidad, me parece súper interesante, José Carlos. Sí, mira, Fernando, te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que nosotros realmente, yo pienso, ahora, mira, no había nadie más incrédulo que yo, porque la verdad que era muy incrédulo, pero después de tantas cosas que me han pasado y tantas cosas que he visto, te voy a decir una cosa, yo soy muy respetuoso, ¿vale? Y respeto mucho eso. Creo que nosotros no conocemos nuestro entorno, no conocemos realmente nuestro mundo, ¿ok? No sabemos ni siquiera de dónde venimos ni para dónde vamos, porque nosotros vamos para algún lado, ¿vale? Porque lo que tenemos aquí, este vehículo que nos mueve a nosotros, que llamamos cuerpo, se queda aquí, pero nosotros seguimos, ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que realmente no conocemos nada. Y la mayoría de las personas, y muchas personas te van a decir, o lo vas a ver en tu canal, que van a escribir, que van a decir, no, ese tipo se fumó algo, no, que ese tipo... Esas son personas que para ellos es más fácil decir eso, pensar eso, que no volverse loco pensando qué es lo que tenemos en nuestro mundo y nuestro alrededor. Pero las personas que hemos vivido cosas como tú, como yo, como mucha gente, o los indígenas que lo viven acá rato, que viven en un entorno salvaje total, que viven cosas, pues para nosotros es otra cosa diferente, ¿entiendes? Uh-huh. Así es exactamente, José Carlos. Yo quiero agradecerte por esta maravillosa conversación. Y de hecho, por favor, estoy a tu disposición. Sí, vamos a tener alguna nueva en estos días o semanas, ya estaremos coordinando, pero definitivamente nuevamente te quiero agradecer porque ha sido un excelente programa conversando contigo. Muchas aquí gracias. En Misterios al Anochecer y por supuesto también en el canal Misterio Infinito Perú de YouTube, que es donde posteriormente se sube para compartir. Vale, muchas gracias, Fernando, saludos a todos los seguidores tuyos, espero que les guste, y la próxima vez vamos a hablar solamente de una cosa, ¿vale? Del tepuy misterioso que tuvieron la NASA. Hay una cosa ahí que te quería contar, es una cosa, pero es muy larga, y aparte que lo vivieron 30 militares, un capitán y un sargento. Sí, ¿vale? Creo que es la historia... Creo que es la historia que comentaste en Protagonista de lo Insólito y que me quedó más sorprendido de esta como teletransportación, ¿no? Sí, pero vamos a hablarlo, allí fue un resumen, vamos a hablarlo bien lo que pasó, ¿vale? Todo lo que pasó, bien, en cualquier momento nos ponemos de acuerdo y lo hablamos bien, porque te voy a decir una cosa, es bastante, ¿cómo se llama? Buenísimo, porque le cambió la vida a alguien, le cambió la vida a otros que no creyeron, y otros dijeron, José Carlos, es como para volverse loco. Te lo juro que es como volverse loco. Pero es muy interesante, de verdad interesante. Y te voy a decir una cosa, y eso da a pie a todo lo que está pasando ahora. Mira lo que está pasando. La NASA, Estados Unidos, el Congreso, los pilotos de la Fuerza Aérea Americana, que diciendo ya, sí, nosotros lo vimos, sí, hemos hecho esto, sí, existen, sí, hay... Tanto rollo que hay ahora, es que era como un secreto a voces, todo eso era un secreto a voces. Lo que pasa es que como no sabemos qué es, no sabemos bien de dónde vienen, no sabemos bien qué es lo que pasa con ese fenómeno, no lo conocemos bien, pues entonces nos da miedo o reconocer o hablar o ¿cómo se llama? O meternos en cosas que desconocemos, pues el ser humano es así. Pero bueno, Fernando, estamos pendientes y gracias y gracias a tus oyentes y que lo disfruten, pues. Gracias, de hecho así va a ser. Yo he disfrutado muchísimo y me he sorprendido, que quizás es lo que más me gusta en la vida, sorprenderme con nuevas cuestiones y sobre todo
con aquellos que las han vivido de primera mano. Un fuerte abrazo hasta Islas Canarias en España, José Carlos, y hasta la próxima. Muchas gracias a ti. Aquí en el programa. Hasta la próxima. Gracias, Fernando. Gracias. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, amigo. Gracias, hasta luego. Gracias. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú.